El escenario de nuestra historia es la dinastía Daxia. La princesa Zhao Yan, al mando de sus valientes guerreros, se dirige con coraje al frente para defender las fronteras de Daxia. En esta feroz batalla, la princesa Zhao Yan, valiente y tenaz, logró defender con éxito las fronteras de Daxia. Tras el victorioso regreso, ocurrió la tragedia cuando el emperador San Juan Lie de Daxia hizo caso a las calumnias de los villanos. Exterminar a los 9 clanes del príncipe de Zhao Yan. Princesa, hemos llegado. Allá adelante está la capital imperial de Daxia. Esta expedición al norte, tras innumerables penalidades, logró una victoria contra todo pronóstico. Creo que esto debería ser suficiente para demostrar mi lealtad al trono. Ahora, Su Majestad no debería tener más recelos hacia mi mansión de Zhao Yan. Sí, vamos. Guardias, arresten a estos 2 traidores. Su Majestad, he logrado repeler a los del norte. ¿Por qué me arrestan? Guiaste a nuestro ejército hacia el territorio enemigo, conspiraste y traicionaste al país. ¿Te atreves a mentir diciendo que los repeliste? Yo siempre estuve al frente de la batalla. La mitad de mis tropas eran refuerzos de mi padre. Todo para erradicar a los bárbaros por Daxia. ¿Cómo podríamos haber conspirado y traicionado? Tiene que haber algo más detrás de esto. Debe investigarlo con claridad. Tus padres ya han sido ejecutados por mí. Confesaron personalmente su crimen de traición. Y tú sigues aquí dando excusas. Imposible. Alguien debe haber manipulado esto. Suéltelo a mi esposo. Mátenme o descuartícenme a mí, yo asumo la culpa. Rohan, huye rápido. Seremos esposos en la próxima vida. Mátame. ¿Por qué? ¿Por qué tú, emperador incompetente? Atrevido traidor. ¿Te atreves a insultarme? Mátenlo aquí mismo. Dispara. Yuchen, Yuchen, Yuchen. Sigan, ataquen. Todo comenzó por mi culpa. Si hay una próxima vida, juro protegerlos bien. Ay. No estaba muerta. ¿Acaso este es el inframundo? ¿Podrías ser tú el funcionario del infierno, Bai Buchan? ¿Qué es esto? Señorita Jian Jian, no me cop. Fue el director Xia quien dijo que la señorita Su Meimei necesitaba una transfusión y me envió a extraer su sangre. ¿Qué está diciendo? Pero ya que mi alma aún no se ha dispersado, incluso como fantasma, iré a cobrar la vida de ese emperador perro. Gran funcionario Bai Buchan, le ruego perdón. Esta consorte aún tiene tareas pendientes en el mundo de los vivos. Una vez que las termine, definitivamente regresaré al inframundo con usted. Ve. No imaginaba que el inframundo se vería así. Ei Buchan, no puedo dejar que me atrape. Jian Ruan, ¿cómo me llamaste? ¿Quién te dio permiso para salir corriendo de la habitación del hospital? Seiwan, pensé que nunca te volvería a ver. No odiaba el que me acercara. ¿Por qué ahora se lanza hacia mí por iniciativa propia? Hermano Seiwan, me siento mal. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a llamar con tanta familiaridad al esposo de esta consorte? Deja de lado tus aires de señorita. Después de todo, eres la heredera de la familia Jian. No andes pegando a la gente por cualquier cosa. Realmente fue mi culpa. Si no fuera por mí, no habrías muerto injustamente. Tranquilo. Iré ahora mismo a tomar la cabeza de ese emperador perro para vengar tu muerte. ¿Qué está pasando? Nunca he visto estas imágenes antes. ¿Acaso he renacido 1000 años en el futuro? Princesa, ha regresado. Felicidades por su victoria. ¿Y Seiwan? El señor Hunma está en el templo rezando por bendiciones y no regresará hasta la noche. ¿El templo? ¿Por qué iría al templo sin motivo aparente? Princesa, su partida al frente duró 1 año o más. Además de administrar la prefectura de Shaoyang cada día, el señor Hunma también iba al templo a rezar por su seguridad. Realmente ha trabajado duro. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes leer? ¿Quieres que te lo lea? Te pregunto por qué. Nuestro matrimonio siempre fue una alianza política, un simple intercambio de intereses. ¿Para qué forzar esta unión y torturarnos mutuamente? Ambos sufrimos. Vaya alianza política. ¿Y entonces? Firma.
me iré sin llevarme nada. Tú podrás estar con la persona que realmente te importa. Y yo podré buscar mi propia felicidad. La empresa está en plena fase de expansión. El divorcio afectaría el valor de la empresa. No lo aceptaré. Y dices que no es una alianza política. No te preocupes, señor Xia. Al divorciarte de él, recuperarás tu libertad. Qian Ruan, si aún piensas en el divorcio, mi respuesta sigue siendo la misma, no estoy de acuerdo. Tonto, ¿cuándo he dicho que quiero separarme de ti? Esta vez, definitivamente me protegeré bien. ¿Chocaste así y dices que me protegerás? Hermano Seyuan, él solo se raspó la cabeza, pero yo tengo las 2 piernas fracturadas. Me duele mucho. Fingir delante de mí, vuestro ardid es demasiado infantil. Verás cómo te castigo. Hermana, ¿por qué te lamentas tanto aquí? Si estás enferma, ve a tratarte. Mi Seyuan es un hombre de negocios, no un médico. ¿Y tú te atreves a decirlo? Todo esto es culpa tuya. Fue tu malentendido sobre mi relación con Seyuan lo que volcó tus celos, me empujó por las escaleras, me causó la fractura. Todo fue por tu culpa. No puedo caminar. Eso sí que es un problema grave. Si no te desenmascaro rápidamente, ¿no te aferrarías a Seyuan de por vida? Ah, vaya milagro divino. Esta jovencita con ambas piernas fracturadas, sorprendentemente puede levantarse ilesa. Yo seguí las indicaciones del médico. El médico me dijo que usara silla de ruedas, así que por supuesto la usé. Si él te pidiera que entres en un ataúd, ¿también entrarías obedientemente? ¿Tú, qué está pasando? ¿Cómo es que esta mujer estúpida se volvió tan mordaz? ¿Dónde está el médico? El hospital central número 1 de la provincia, y resulta que tiene médicos tan incompetentes. Mi diagnóstico no está mal. Es realmente una fractura leve, no puede caminar temporalmente. ¿Cómo haces tu diagnóstico? Ay, es que la señorita Su es joven y tiene buena capacidad de recuperación. Antes, para salvar a esta jovencita, me sacaron mucha sangre. Seyuan, de repente me siento muy mareada, supongo que es anemia. Esta jovencita está tan fuerte, ¿por qué no le sacan un poco de sangre para ayudarme? ¿Qué dices? Doctor, llévala rápido a que le saquen sangre. ¿Cómo puedes decidir sacar sangre así nomás? Ambos son tipo O. Antes, él te donó sangre para salvarte. Ahora que estás a salvo, ¿qué pasa con él? ¿Todavía hay parados? Oh, ahora mismo. La cantidad que le sacaron a él, sáquensela a ella. Seyuan, deja de fumar tanto o haré que no puedas sobrevivir en la capital. He cabalgado por el campo de batalla durante años. ¿Crees que una mujercita como tú puede enfrentarse a mí? Normalmente pareces torpe, pero al actuar casi logras engañarme incluso a mí. No creas que no conozco tus pequeños trucos. No te estoy ayudando a ti, estoy ayudando a la razón. Sigues siendo tan cabezota como antes, pero a esta consorte le gusta precisamente eso de ti. Antes claramente estabas peleando por divorciarte, y ahora eres tan pegajosa como un gato. Mañana enviaré a alguien a recogerte. Tengo curiosidad por ver qué estás tramando. Seyuan, mientras seas feliz, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Su Mei Mei, qué nombre tan aburrido y afectado. Qian Ruan, te subestimé. Normalmente pareces tonta, no pensé que fueras tan retorcida. La gente siempre encuentra más fácil volverse mala que buena. Dime, ¿cuánta plata? ¿Plata? ¿Te refieres a dinero, verdad? No me lo esperaba. ¿Quieres sobornarme con dinero para que deje a Seyuan, verdad? Quiero usar la plata para comprarte y que entres en la mansión Xia como concubina. ¿Qué? ¿Como concubina? Sabía que tendrías esta reacción. Es comprensible. Esta consorte es tan magnánima que tolera que una plebeya sea concubina. Es normal que reacciones así. Qian Ruan, ¿estás bien? ¿Por qué te haces la antigua aquí? Además, con tu carácter impulsivo y temperamento explosivo, ¿de verdad aceptarías que Seyuan y yo estemos juntos? Esta consorte tiene un estatus noble y, naturalmente, no desea compartir a un marido con otra. Pero Seyuan es diferente. Mientras él sea feliz, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero lo de servir en el dormitorio, mejor no. ¿Todavía crees que eres la señorita mayor del clan Qian? La familia Xia solo se compadeció de ti. Por eso aceptó este compromiso infantil. Seyuan simplemente no te ama.
Dije que no puedes llamar a Sejuan, y no puedes hacerlo. Ya que una bofetada no te basta para recordar, te daré 2. Si eres sincera con Sejuan, entonces lo tomaré como si estuviera aceptando a una sirvienta atenta en su nombre. Si tú no. ¿Por qué me miras así? ¿No es esto justo lo que has estado tramando para conseguir? Qian Ruan, me subestimas demasiado. Sigues siendo la joven señora de la familia Xia. Por cierto, ¿quieres que te saque cita en psiquiatría? Si no es por Sejuan, ¿acaso tiene algún otro propósito? Esta mujer no es nada buena, debo seguirla de cerca. Oh, Ruan ha vuelto. San Wanling, mataste a mis padres, ya verás. Mamá, papá, los extraño tanto. ¿Extrañas a tus padres? Sí. Vamos, siéntate y habla. ¿Acaso Sejuan te ha hecho sufrir? En realidad, Sejuan es un buen chico. En nuestra familia, él carga con todas las responsabilidades. Está bajo mucha presión, quizás está tan ocupado con el trabajo que te ha descuidado. Pero seguro que te tiene en su corazón. Descuidar. ¿No viene a despedirme? Princesa, Junma salió temprano hoy. Sabe que voy a viajar lejos otra vez, está enfadado conmigo. Princesa, con esta partida no verás a Junma por otro año, es normal que esté enfadado. Después le escribiré una carta para explicárselo. Hace 1000 años, estaba ocupado defendiendo el país y tratando de sofocar rebeliones. Te descuidé y además permití que murieras injustamente. 1000 años después, por fin he vuelto a unirme en matrimonio contigo y con nuestros padres. Definitivamente lucharé hasta la muerte para protegerlos y salvaguardar a la familia Xia. Podría decirse que es adaptarse a las costumbres locales. Tengo que aprender rápidamente las cosas de aquí, o mi tapadera será descubierta. Adelante. Señora, aquí están las cosas que pidió. Ah, bien. Estudiando estas cosas podré entender esta era. Señora, dijo que quería aprender todo el conocimiento rápidamente. Creo que esto es todo, ¿verdad? En cuanto a armas y similares, solo pude comprar esto en línea. ¿En línea? ¿Qué es eso? Quiero decir, necesito revisar cómo lo compraste. Con esto, después de elegir dentro, simplemente haces el pedido y lo compras. Ah, esto es simplemente como la bolsa mágica de los inmortales. No podía imaginar que los ciudadanos del Gran Xia, 1000 años después, pudieran disfrutar de tal bendición. Señora, ¿por qué de repente habla de manera tan literaria, como una antigua? Ah, recientemente he tenido un gran interés en la literatura antigua, y sin darme cuenta lo hago. La familia Xia es grande y poderosa. Para evitar que alguien con malas intenciones actúe, tómalo para defensa personal. Ah, gracias, señora. Nuestra villa tiene el sistema de seguridad más avanzado, no es necesario, ¿verdad? Estas sirvientas parecen frágiles. Para asegurarme, es mejor que yo misma haga algunos mecanismos antirrobo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que aún no han capturado a Xia Zeiyuan? Cuando he tenido la oportunidad, necesito tener una oportunidad, ¿no? Tan tarde y todavía tengo que hacer horas extras. Te puse como su asistente para que lo sedujeras, y ahora me sales con esto de ser profesional y dedicada. ¿Es mi culpa? Xia Zeiyuan me asignó una montaña de trabajo por lo de la cena. Además, ¿cómo podría concentrarme en eso? Me acaban de sacar sangre y todavía tengo que hacer horas extra esta noche. ¿Y qué hay de sembrar discordia? ¿Y Qian Ruan? ¿Cuál es su situación ahora? Con mi caída falsa y lesión, Xia Zeiyuan estaba tan furiosa que ya le había sacado sangre. No esperaba que él me diera una puñalada por la espalda de repente. Siento como si se hubiera convertido en otra persona. Parece difícil de manejar. Realmente es un poco extraño. De cualquier forma, no podemos darles la oportunidad de reconciliarse sentimentalmente, ¿entiendes? Entendido. Qian Ruan, no sabes apreciar a un hombre tan bueno, es un desperdicio absoluto. Xia Zeiyuan, definitivamente te haré mío.
Desde la antigüedad, los héroes caen ante la belleza. Seiwan, esta noche conquistaré a este hombre guapo. ¿Qué haces aquí, y vestida así? No. No te gusta. ¿Qué tontería estás haciendo? Vuelve a tu habitación ahora mismo. No me voy, somos marido y mujer. ¿Por qué dormir separados? ¿No fuiste tú quien dijo que nos separáramos? Me arrepiento. Hoy dormiré contigo. Mujer. ¿Sabes cuáles son las consecuencias cuando un hombre al límite de su paciencia dice algo así? No temo a nada, con tal de estar contigo. Ruan, quiero abrazarte así para siempre. Lárgate. Seiwan, ¿qué pasa? Me arreglé con esmero para ti, ¿no te gusta? Esto es un arreglo cuidadoso para mí. Qian Rongan, ¿te gusta tanto manipularme a tu antojo? Bien. Te complazco. Siyuan, esta es la carta de divorcio. Deja de fingir. Desde el principio has estado actuando como una dramática. ¿No quieres divorciarte de mí? Bien, te complazco. Seiwan, realmente te equivocas. La razón por la que he tenido tantos comportamientos extraños es porque... No me toques. No creeré ni una palabra más tuya. Firma ahora mismo, no quiero seguir viviendo así. Seiwan, me das una última oportunidad, por favor, la última vez, te lo suplico Seiwan. ¿Confías en mí una vez más, por favor? Bien, perfecto. Mañana hay una cena de inversión, asistirán los socios más importantes de la familia Xia. Te doy una última oportunidad. Si la arruinas de nuevo, lárgate de esta casa al instante. Ay, no. Olvidé decirle que su habitación también tiene trampas instaladas por mí. Vengan. Desmantelen todas esas cosas raras de la casa. Ese es Xia Seiwan, ¿verdad? He oído que el señor Xia es increíble. Acaba de suceder a su padre y ya cerró pedidos por cientos de millones. Es la primera vez que el señor Xia y la señora Xia aparecen juntos en público. La señora Xia es tan hermosa. Supongo que Xia Seiwan quiere guardar su tesoro en una caja de oro. Ve. ¿Cómo vas a seducir a nadie vestida tan conservadoramente? Resulta que ellos dos están involucrados. Sabía que había algo entre ellos. Debo decírselo a Seyue de inmediato. ¿Qué pasa? Mira esto, si estas dos personas están tan enredadas, seguro que hay algo raro. ¿Qué pretendes hacer ahora? No te lo he dicho ya, mis palabras para ti son como el viento que pasa por el oído, no. No es así. Estas dos personas se comportan de manera sospechosa y aparecen a menudo a tu lado. Tonterías, Su Weiwei fue presentada a mi lado por Sangwan Lie desde el principio, es normal que estén juntos. No te pido que consigas una inversión de 1.000 millones, solo espero que no me arruines las cosas. ¿Por qué no confías tanto en mí? Porque tu crédito de confianza aquí conmigo ya está sobregirado. ¿Qué estás haciendo? Seiwan. Ah, Seiwan, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Vaya, te has vuelto más guapo. Supongo que esta es la señora Xia. Señora Xia, su interpretación de hace un momento fue realmente brillante. Gracias por su cumplido. Yo soy la esposa de Zeyun. Me llamo Jian Ruan. Así que eres la hija única del grupo Jian. Es cierto que ver una vez vale más que oír 100 veces. ¿Podría preguntar en qué universidad de prestigio se graduó? Acabo de viajar en el tiempo, y mi mente y recuerdos aún están un poco confusos. Por universidad, supongo que te refieres al Shangsu. Desde niña fui discípula del gran tutor Fan Yu del reino Daxia. A los 10 años ya dominaba el aprendizaje imperial, y a los 16 obtuve el primer puesto en los exámenes imperiales, tanto en letras como en artes marciales. Lo que dice la señora Xia es un poco difícil de entender, la verdad.
Mi esposa ha estado estudiando textos antiguos recientemente, por eso su forma de hablar tiene naturalmente un aire arcaico. Ja, 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 ay, tienes razón. La señora Xia dice que ella quiere conseguirle a Zeiguan a una concubina para el director Xia, ja, ja, ja. ¿Qué has dicho? Yo, Zeiguan, es porque me extrajeron demasiada sangre, mi conciencia no está clara, por eso. Sí, señora, está bien, señora. Para ser sincero, la madre de mi esposa falleció el mes pasado a causa de una leucemia. Hace un momento, la señora Xia mencionó repetidamente la palabra sangre, lo que despertó muchos malos recuerdos en mi esposa. Qian Ruan, ¿no vas a disculparte de inmediato con la señora Wang? No hace falta disculparse. Mi esposa ha estado escuchando música para recuperarse durante este tiempo. ¿Podría esta joven señorita interpretar una pieza para mi esposa? Quien desató el nudo debe atarlo. La señora Xia es la hija de la familia Jian, seguro toca mejor que yo, así que sería mejor que la señora Xia ayudara a la señora Wang con su problema. La familia Jian, recuerdo que la señora Jian era una pianista famosa. Supongo que la señora Xia también tocará muy bien el piano, ¿verdad? Me pregunto si tendré el honor de escuchar a la señora Jian tocar una pieza para mí en vivo. Yanzon, eso es. Yo soy una pianista de nivel 10, a ver con qué me vas a competir. Qian Ruan, la enfermedad de la señora Wang la provocaste tú. Este asunto tienes que resolverlo tú misma. Bien, tocaré. Señora Xia, por favor. Maldición, soy experta en las 6 artes del caballero, pero nunca he visto este gran objeto blanco y negro. ¿Cómo es que no puedes hacerlo? Si no puedes hacerlo, regresa y firma obedientemente el acuerdo de divorcio. Yo no dije eso, espera y verás. Esta es mi última oportunidad, debo aprovecharla bien sin importar qué. Ya les dije que la señora Xia tiene problemas mentales, ¿ahora me creen? Qian Ruan, y yo que aún tenía un poco de esperanza en ti, soy tan tonto. Zeiguan, lo siento, realmente fue pedir demasiado, no pensé que ni siquiera pudiera tocar un instrumento. En realidad, esta cosa llamada piano tiene una tonalidad muy similar al guzheng, solo que el timbre es completamente diferente. Ay, lo siento, disculpen, realmente fui demasiado exigente, no pensé que la señora Xia no solo fuera grosera, sino que ni siquiera supiera tocar el piano. Entonces, señora Wang, ahora mismo reemplazaré a la señora Xia para tocar para usted, ¿le parece bien? Qian Ruan, ¿todavía no es suficiente vergüenza? Baja ahora. Señores, lo que hice antes fue simplemente probar el piano. Después de todo, ¿cómo puede compararse el piano de esta cena con el modelo de edición limitada mundial de mi madre? Ahora, comenzará el verdadero espectáculo. Esta vez, esos mocosos del reino Jin fueron derrotados y huyeron en desbandada, todo gracias a la princesa Shaoyan. No es más que una simple mujer. Con el poderío de nuestro gran Xia, aplastarlos es tan fácil como pisar una hormiga. Sí, la princesa es invencible en el campo de batalla. Pero sin su majestad planeando estrategias en la corte, ¿cómo se podría estabilizar la moral del ejército? Sí, en definitiva, es su majestad quien es sabio y brillante. Planear estrategias. Su majestad se pasa el día embriagándose y comiendo carne y pescado, ¿acaso está planeando estrategias allí? Han muerto tantos hermanos, y ni siquiera menciona recompensar los méritos. Su majestad, para celebrar esta victoria, me gustaría, en nombre de la mansión Xiao, ofrecerles una canción. Bien.
¿Qué ha pasado? ¿No era un idiota? ¿Cómo es que ahora toca tan bien? ¡Pum! Es la primera vez que lo escucho, ¿por qué me suena tan familiar? Tocó maravillosamente. La señora Xia tocó el guqin de manera excepcional. Me equivoqué. ¿Tendría el honor de invitar a la señora Xia a tocar en mi casa? Yo también he coleccionado un buen guqin. Señora Wang, si se une al proyecto de nuestra familia Xia, ¿acaso nos faltarán oportunidades para vernos? Hace mucho que no veía a mi esposa tan feliz. Xiao Yuan, participaré al 100% en esta inversión, y además, añadiré 1000 millones más. Gracias, señor Wang. No defraudaré su confianza. ¿Este Jian Ruan habrá tomado alguna poción mágica? Su cambio es enorme. Vuelve a descansar rápido. Estoy cansado, mañana tengo una reunión temprano. Xia Seyuan, hoy he logrado un gran mérito, ¿y así me tratas? Antes claramente era un caballero modesto y gentil como el jade. ¿Cómo es que ahora se ha vuelto tan duro de corazón e insensible? Pensé que hoy volvería a causar problemas, ya estaba preparada para ambas situaciones, pero no esperaba que lograra un gran mérito. ¿Acaso su cambio repentino estos días significa que realmente quiere reconciliarse conmigo? Para atrapar el corazón de un hombre, hay que atrapar su estómago. Parece que, desde la antigüedad hasta hoy, los sentimientos de los hombres están ligados a su estómago. ¿Todo esto es para cocinar? Siendo el primer puesto en letras y artes marciales, ¿qué tan difícil puede ser cocinar? ¿Estás bien, Jian Ruan? ¿Por qué te desmayaste de repente? ¿Fue por la extracción de sangre de la última vez? ¿Alguien ha envenenado la comida? No, no. Esto lo preparé especialmente para ti. ¿Para mí? Sí. Acabo de probar un bocado y, no sé por qué, perdí el conocimiento. Debe ser el cansancio. Seyuan, prueba rápido. MMM. MMM. Jian Ruan, ¿esto lo puede hacer una persona? ¿Otra vez lo haces a propósito para fastidiarme? Yo no. Jian Ruan, a partir de ahora no puedes entrar a la cocina. Ningún hombre puede resistirse a una chica linda con boca de patito. HMPH. MMM. Hay que saber mostrar las propias virtudes. Lealtad absoluta a la patria, gran habilidad marcial, cuentan como virtudes. Pero a Seyuan no le gusta que toque armas y esas cosas. ¿Acaso en esta época no hay nada en lo que esta princesa sea buena? Crear recuerdos conmovedores es el secreto para que una pareja mantenga viva la llama. Recuerdos conmovedores. Crear recuerdos. Señora, he oído que esta noche en Kimchen hay un gran festival de linternas, muy animado. Todos irán vestidos con ropa antigua, como un cosplay. Estoy tan acostumbrada a la armadura que llevar una falda de gasa me resulta extraño. Princesa, entonces tendrás que acostumbrarte bien. Ay. ¿De quién es este gato? Princesa Sanyan, lo siento por mi descortesía en el momento de urgencia. No es así, fue mi propia falta de cuidado, no tiene nada que ver con usted, señor. Princesa, me asustaste mucho, ¿estás bien? Estoy bien. ¿No es este el señor que tocaba el guqin antes? Este es el heredero de la mansión Xiao, Xia Seyuan. Así que es el señor Xia. ¿También vino para el Festival de las Linternas? Los exámenes imperiales están cerca, vine a buscar algo de buena suerte. Yo también vine a pedir seguridad para mis padres. ¿Qué tal si vamos juntos? De acuerdo, princesa. ¿Qué pasa?
No puedo acompañarte. Xia Seyuan, cada vez que tomo la iniciativa para ser amable, tú me rechazas. ¿Es esta tu manera de ser un esposo? Si sigues así, me voy a enojar de verdad. Tú verás qué hacer. Colgó mi llamada y me dijo que yo viera qué hacer. ¿Esta mujer no creerá en serio que me importa mucho si se enoja? Sí, Ziyuan, te digo que un hombre no debe estar atado por una mujer. Especialmente cuando hay mujeres tan buenas, ¿verdad? Hermano Ziyuan, en realidad siempre he. Ve a notificar a las personas correspondientes, la cena de negocios de esta noche está cancelada. Todos han estado muy ocupados con el banquete de inversión últimamente y están agotados. Vayan a casa temprano a descansar. Hermano Ziyuan. Qué interesante. Parece que Xia Ziyuan no lo dice, pero en realidad está completamente controlado por esta Jian Ruan. ¿Aún no vienes? ¿En qué te demoras? Arréglate bien para mí. Ziyuan, Ziyuan. Ziyuan. ¿Cómo es que viniste? Total, hoy salí temprano del trabajo, pensé en venir a echar un vistazo. ¿Te gusta? ¿Por qué esta chica se viste como una cortesana, con ropas tan rojas y verdes? Oye, hay una chica hermosa bailando con una espada por allá, se ve genial. Vamos, echemos un vistazo también. En mayo, la nieve cubre las montañas Tian. Sin flores, solo frío. En la flauta se oye el sauce quebrado, la primavera aún no se ha visto. Al amanecer, la batalla sigue al tambor dorado. Por la noche, duermo abrazando la silla de jade. Deseo ser la espada en mi cintura, solo para derrotar a Lowland. Wow, esta chica es demasiado hermosa, es como si hubiera salido de un drama de época. Seyuan, llegaste. Sabía que te importo. Es que te metiste demasiado en el papel otra vez, hasta bailaste con la espada frente a tanta gente. El ambiente aquí, y como todos están vestidos, me hace sentir como si hubiera vuelto a mi propia época, y no pude evitar que me viniera la inspiración poética. Vamos, soltemos linternas flotantes. Vamos, soltemos linternas flotantes. Maldición, solo lo perdí de vista un momento, ya se fue con Jian Ruan, y riendo tan feliz. Que me espere. ¿En qué piensas? Ruan, rápido, vámonos. Seremos esposos en la próxima vida. No, es que antes no había decidido qué desear, pero ahora ya lo tengo. ¿Qué quieres desear? Deseo que vivas 100 años, al menos que no mueras antes que yo. ¿Qué dices? Tranquilo, si no me haces enojar, seguro no me muero tan pronto. Esto es demasiado parecido. Es como si hubiera salido directamente de una pintura antigua. Ayúdame a buscar a una persona. Vale, envíame la información. Joven maestro, hay un señor llamado An Yuchen en la puerta que dice tener asuntos con la señora. ¿Qué pase? An Yuchen, ese playboy, ¿por qué viene a buscar a Ruan? ¿Acaso se conocen? Tengo que ver esto bien. Director Xia, desayunando. Disculpe la molestia tan temprano, vine a discutir algunos asuntos con la señora Xia. ¿Buscar a mi esposa? ¿Se conocen? No, no nos conocemos. Pero, resulta que eres tú. ¿Cómo es que te veo de nuevo? Yuchen, Yuchen, Yuchen.
MM. ¿Cómo es que estás más delgado? Antes no podía pellizcar la carne de tus brazos. Esta señora Xia es demasiado desinhibida. Qian Ruan, ¿se conocen? Ah, no es así, Seiwan. Ah, lo vi en una revista. Él es ese coleccionista de arte, sí, muy famoso. Jaja. Por eso te emocionaste tanto al verme. ¿A qué has venido? Quería que la señora Xia participara en mi película. ¿Qué película? La película se llama La princesa Zhao Yan. ¿La princesa Zhao Yan? ¿De verdad vas a hacer una película sobre la princesa Zhao Yan? Sí, señora Xia, ¿también conoce a la princesa Zhao Yan? Sin embargo, la historia la califica como una reina malvada de su generación. Su aparición condujo a la caída del gran Xia. Pero, los registros históricos realmente describen a la princesa Zhao Yan de esta manera. Sí. ¿No crees también que es bastante sesgado? Por supuesto. Ven, siéntate y hablemos. Bien, señora Xia. Sí, es él, defendiendo la frontera, protegiendo al gran Xia. Mira esto. Luego, se rebeló y conspiró. Me voy. ¿Cómo es posible que se rebelara? Sí, dije que me voy. Seiwan, ten cuidado en el camino, adiós. Mira, aquí. Sí. ¿Te regaló la pintura? Por supuesto que no, la compré con tu tarjeta. Él realmente quería regalármelo, pero como no somos cercanos, creo que es mejor comprarlo. ¿Tienes hambre por llegar tan tarde? Te guardé comida. No tengo hambre, ya comí. ¿Todavía estás enojado? ¿Por qué iba a estar enojado? ¿De verdad no estás enojado? Entonces, ¿puedo seguir hablando con él mañana sobre la princesa Zhao Yan? Y decías que no se conocían, pero ya tienes su contacto. ¿Acaso no está el contacto de su estudio aquí? Parece que no estás enojado, sino celoso. No me da la gana hacerte caso, me voy a bañar. Xia Seiwan, ¿tú también crees que la princesa Zhao Yan de los registros históricos fue una traidora y una calamidad? ¿Acaso no lo es? Si no fuera porque conspiró con los Jin, ¿cómo habría caído el gran Xia? Por supuesto que no. La princesa Zhao Yan fue un talento militar desde joven, nombrada gran general pilar del Estado por el anterior rey a temprana edad. ¿Cómo podría alguien así traicionar a su país? ¿Por qué te pones tan emotivo? Últimamente he estado leyendo muchos registros históricos y descubrí que la evaluación posterior de la princesa Zhao Yan es realmente demasiado sesgada. Personas como An Yuchen, que pueden discernir la historia claramente, son muy pocas. Si se llevan tan bien hablando, entonces vete a hacer una película con él. Solo me interesa ese periodo histórico. ¿Podrías no ponerte celoso por algo tan pequeño? Interesarme en la historia. ¿Es esa tu excusa para lanzarte a los brazos de otro hombre? ¿O es que lanzarte a los brazos de otros es tu preferencia? El Seiwan de antes nunca hubiera dicho algo así. Esta vez, con la inyección de capital del grupo Wan. Las acciones de la familia Jia están en pleno auge. Su Benmei tampoco pudo derrotar a Xia Seiwan. ¿Qué tipo de protección recibió la familia Xia? ¿Por qué los malvados no reciben su merecido? Debe ser esa Xia Haling, seguro que el grupo Xia está detrás de todo esto. Hijo, que haya acabado así seguro que fue porque la familia Xia me denunció en secreto. Nosotros, los San Juan, podríamos haber despegado con este negocio y convertirnos en los más ricos de Jinche. No hace falta que me defiendas, guarda el dinero y administra bien la empresa. ¿Por qué me sigues? ¿Crees que quiero seguirte? El señor Xia me encargó específicamente que te siguiera. Dijo que temía que esta vez volvieras a meter la pata. Por eso me envió a vigilarte. Entonces, tienes que observar bien y aprender bien. En un momento, me aseguraré de que pierdas la cara ante la señora Wan. Señora Xia, bienvenida. ¡Qué maravilla! Por fin tendré el placer de escucharte tocar un solo para mí. Señora Wang, es usted muy amable. Si le gusta, puedo venir a menudo. Sí, la señora Xia está en nuestra casa, sin nada que hacer, para pasar el rato. ¿Y esta persona es? Señora, la memoria de las personas importantes es corta. Yo soy la que tocaba el piano en la fiesta. Incluso me elogió, dijo que tocaba bastante bien. La última vez, la señora Xia hizo que usted, señora Wang, enfermara, así que esta vez el señor Xia me encargó específicamente que viniera a visitarla. Sí, le dije a Seiwan que vendría a visitarla.
Él sabe que mi salud no ha sido buena últimamente y no confía en que vaya sola, así que envió a un empleado de su empresa para que me atienda. El señor Xia es muy considerado. Antes, incluso había rumores de que ustedes, marido y mujer, no se llevaban bien. Yo creo que no podrían llevarse mejor. Vamos, vamos, siéntense por favor. Señora Wang, ¿qué son estas cosas? Ah, son 2 pinturas que mi esposo encargó comprar. Justo estaba pensando cuál de las 2 sería más adecuada para colgar aquí. Sería perfecto si ustedes me ayudaran a mirarlas. Yo estudié arte en la universidad. Jian Ruai, tú, un desertor universitario sin título, si no te doy una buena lección, no me llamo Su. En esta pintura no se puede distinguir en absoluto que está pintado. Es realmente extraño. Solo pienso que esta pintura es muy novedosa, diferente a las que he visto antes. Por supuesto que es diferente. Esta pintura es de Picasso, el más grande artista contemporáneo. Tú sí que entiendes del tema. Esta pintura, mi esposo la encargó traer del extranjero. Costó más de 30 millones. Señora Wang, ¿no es una coincidencia? Mi especialización universitaria fue teoría del arte. Para mí, esto es solo conocimiento básico. En cuanto a pinturas, tengo cierto conocimiento, pero esta pintura no tiene inscripción y el autor es desconocido. Además, es una obra inacabada. Señora Wang, el señor Wang probablemente fue estafado. Esta pintura no puede ser de un valor incalculable. Él compró esta pintura a ese heredero rico poco fiable. An Yuchen. Ya decía yo. ¿Cómo podría un playboy de tan mala reputación entender esto? No me sorprende de ti, An Yuchen. Entonces, ¿quieres decir que la pintura de Picasso es más adecuada para colgar aquí? Por supuesto que tengo esa confianza. Pero la señora se ha permanecido en silencio. ¿Acaso tiene una opinión más elevada? Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es la opinión de la señora Xia? Ay, casi lo olvido. La señora Xia se graduó de la universidad. ¿Cómo podría entender de arte? Esta es la primera vez que lo escucho. ¿Ha pasado algo? La última vez, mi memoria estaba confusa y su Mei aprovechó la oportunidad. Esta vez no me lo perderé. Me gradué de la universidad porque Seyuan tenía prisa por casarse conmigo. Pero antes de eso, ingresé a la Universidad de Yale en Estados Unidos con una beca completa. ¿Universidad de Yale? Ah. Es la universidad número 1 del mundo y con una beca completa. Eso no es algo que cualquiera pueda lograr. Si quisiera continuar, solo tendría que presentar el examen de nuevo. Sería pan comido. Por cierto, señorita asistente, ¿podría saber en qué escuela de arte estudió usted? ¿Y qué? ¿Cómo es posible que ni siquiera reconozcas un cuadro de Picasso? Ante esta antigua pintura, ¿sigue siendo importante reconocer a otros pintores? En cambio tú, que no reconoces al dueño de esta pintura, creo que toda esa teoría que leíste fue en vano. Entonces, ¿por qué no dices de qué maestro es esta obra inacabada? ¿Acaso es más impresionante que Picasso? ¿Por qué se arrodilló la señora Xia? Señora Wang, esta pintura parece común, incluso inacabada, pero en realidad es la última obra del maestro nacional de Daxia, Fan Hu. Es de un valor incalculable. Banquete. Además de ser el maestro nacional de Daxia, era un pintor excepcional, conocido como el inmortal de la pintura. ¿Esto es realmente su obra maestra? Así es, fue pintada por Fan Yu para su difunta esposa. Lamentablemente, falleció por enfermedad antes de terminarla, sin siquiera tener tiempo de inscribirla. Cuando el maestro falleció, yo estaba al mando del ejército en guerra contra el reino Jin. Lamentablemente, no pude ver al maestro por última vez. ¿No hay inscripción en esta pintura? ¿En qué basas tu certeza? En aquel entonces, fui yo personalmente quien la hizo custodiar bajo estricta seguridad. El propósito era que la última obra del maestro perdurara para siempre. ¿Quién podría saberlo mejor que yo? Entonces, observa bien, el fénix de oro en el cabello de la mujer en la pintura. En la historia de Daxia, aparte de la emperatriz, la única que podía usar el fénix de oro era la esposa del maestro nacional. Sumado al estilo de esta pintura, con pinceladas ágiles y expresivas, una breve evaluación basta para saber que es obra de Fan Hu. Realmente, es exactamente igual. El anciano usó sus últimas fuerzas para retratar a su difunta esposa. Aunque esta pintura está inacabada, su profundo significado, así como su valor artístico e histórico,
la convierten en un tesoro incomparable. Así que, señora Wang, creo que la respuesta es obvia, ¿no? No en vano es una graduada destacada de la Universidad de Yefo. No como los de Universidades Patito, no hay comparación. Si no fuera por ti, habría devuelto este tesoro único a ese Anyuchen sin más. El señor An tiene un profundo conocimiento de la historia de Daxia. En este aspecto, confiar en él es acertado. La señora Xia es la de verdad, no como algunos que, con saber 4 cosas, ya se creen que pueden volar. Y todavía se pavonea delante de su señora. Te he estado aguantando desde hace rato. Te lo digo, he visto a muchas como tú. No creas que no sé lo que tramas. Todas las florcitas que rondaban a mi marido, las arranqué una por una. Entonces, decidamos colgar este cuadro. Estas pinturas occidentales no tienen la profundidad de nuestra pintura tradicional, solo son puro marketing. Yo digo que la cuelguen en el baño. Señorita asistente, entonces, ¿le importaría llevarla al baño y colocarla? Señora Xia, no tema. En cuanto apareció esa zorra, supe qué clase de persona era. La próxima vez que pase algo así, acuda a mí. Yo la ayudo a pensar en una solución. Entonces, pido a la señora Wang que me guíe. Ay, señora Xia, hemos perdido tanto tiempo, no retrasemos el asunto principal. Mis oídos se mueren de ganas. Puede llamarme Ruan. Entonces, ahora mismo voy a tocar para usted. Señora Wang, ¿ha pasado algo? Ruan, por aquí he oído que alguien está difundiendo rumores en el mercado de valores, diciendo que las acciones de Xia están infladas artificialmente. ¿Quieren hacer más? ¿Qué? Con nuestra colaboración, seguro que muchos están celosos. Alguien seguro que está saboteando. Tienes que ayudar al señor Xia a investigar bien. Yo también investigaré bien por mi parte para ver quién está haciendo travesuras. Gracias por la advertencia, señora Wang. Ahora mismo regreso a decírselo a Seyuan. ¿Sigues ahí parado como un tonto? Lo que dije ese día fue demasiado duro, así que hoy vine especialmente por ti. Seyuan, ese San Juan Lie te está conspirando en secreto, y tú aquí, sin inmutarte. Oye, ¿por qué hablas de repente de este asunto? Ya he investigado este asunto a fondo, no es así. No te metas en este asunto, tampoco lo entiendes. No me cuentas nada, claro que no lo entiendo. Seyuan, sé que valoras mucho la lealtad y la amistad, pero este asunto no es trivial, no puedes actuar por impulsos. Otra vez. Sé que el padre de San Juan tenía la mancha de manipular el mercado de valores, que la familia San Juan siempre ha tenido mala reputación en el círculo, y también sé que nunca te ha caído bien, porque sospechas que fue él quien trajo a su Mei Mei para arruinar nuestra relación. Hablando de esta Jian Ruan, si tuvieras aunque sea un poco de confianza en mí, no estarías tan paranoico conmigo. Seyuan, en quien no confío es en él, no en ti. Bien, te diré una cosa más. También invertí en la empresa de San Juan Lie. Si me pasa algo, él también sufrirá las consecuencias. ¿Crees que tiene motivos para hacer esto? Si vamos a eso, esta información la descubrió la señora Wang y los demás. Como socios, ¿crees que ellos querrían hacerte daño? ¿Acaso yo querría hacerte daño? No paras de decir que no confío en ti, pero ¿tienes tú al menos un ápice de confianza en mí? Yo pienso en ti en todo momento, pero tú. Estoy harta. Jian Ruan, ¿a dónde vas? Vuelve aquí. No es asunto tuyo. Total, no crees nada de lo que digo. ¿Acaso has olvidado qué día es hoy? La puerta no está cerrada, debe de ser aquí. ¿Por qué está tan obsesionado con la dinastía Xia? ¡Qué sueño! Total, ahora no hay nadie. Esta noche me las arreglaré aquí por ahora. Ya estoy harta. ¿En qué estará pensando todo el día? Salir tan tarde, no sabe que es peligroso afuera. Por suerte tiene mi tarjeta, al menos puede encontrar un buen hotel donde quedarse. No se la llevó.
¿Y entonces qué hará? Señor, señora, ¿cómo estuvo el viaje? Bien, 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 Seiwan, ¿qué has hecho? Tu madre y yo salimos de viaje solo unos días y ya has hecho que Ruan se vaya. Ruan no tiene padres, nosotros somos su única familia, ¿a dónde puede ir sola? Quizás ahora mismo esté durmiendo en la calle, ve a buscarla. Te lo digo, tienes que traer a Ruan de vuelta. Precisamente iba a buscarla. Vaya espada tan buena. No en vano gasté 20 millones para comprarla. ¿Por qué agitas mi espada de un lado a otro? ¿Cómo es que él la usa sin esfuerzo, cuando a mí me cuesta tanto blandirla? Señora Xia. ¿Qué haces en mi casa? Discutí con mi marido, no tengo dinero y busco un lugar para refugiarme. Justo vi la dirección de tu estudio en una revista y pensé si podría quedarme aquí una noche. Ah, ya veo. En ese caso, aquí no hay mucha gente, puedes quedarte, siempre que el señor Xia no se enoje. Sabía que me acogerías, gracias. Yo también me dedico a la investigación artística, no soy tan exigente. Xia Zhewan, esta vez no te perdonaré tan fácilmente. ¿Por qué estás tan obsesionado con la dinastía Xia? La primera vez que vi el retrato de la princesa Shaoan, sentí una inexplicable sensación de familiaridad hacia ella. Y lo que siguió inmediatamente fue, ¿qué fue? Fue la sensación de amor a primera vista. Entonces quise plasmar a la princesa Sanyang que tengo en mi mente. Filmarla, hacer que cobre vida en la pantalla. Poco a poco, me interesé por la época en que vivió, por todo sobre ella. ¿De repente te ha interesado esta película? Casualmente, el papel de protagonista femenina está reservado especialmente para ti, ¿por qué no lo consideras? Pero no tengo ni idea de cómo actuar. Ya tienes una gran ventaja. Apariencia, temperamento, digámoslo así, tú eres la princesa Shaoan en persona. Eres muy perspicaz para juzgar a las personas. Si te haces famosa, si te conviertes en una gran estrella. Seguro que serás admirada por miles. ¿Entonces el señor Xia te obedecería en todo? Que me obedezca en todo, ¿eso no significa que lo que yo diga será la ley? En esta época, los actores realmente tienen tal privilegio. Por eso digo. Señora Xia, simplemente acepta, cosas como actuar se pueden aprender. Las condiciones son realmente tentadoras. Está bien, pero tengo una condición más. ¿Qué condición? El guión debe filmarse según la historia real. Puedo contarte la verdadera apariencia original de ese periodo de la historia de la dinastía Xia. Está bien, siempre y cuando los inversores estén de acuerdo. Entonces, contacta con ellos rápido. Yo soy el inversor. Ahora estoy de acuerdo, cambia el guión. Oye, ¿dónde está mi guión? Es completamente diferente al An Yuchen torpe y sencillo de su vida pasada. Oye, ¿a dónde fue? Pero así está bien, es mejor ser astuto. Hace 1000 años, si él también hubiera sido así de astuto, tampoco me habría dado un final de muerte trágica. Vive bien. Yao Ruan, ¿qué estás haciendo? Me asustaste, Yuchen. Ya lo llamas con tanta familiaridad. ¿Qué haces? Llegué en un mal momento. No te malinterpretes, no tengo nada con él. Todavía lo defiendes. Ruan, ¿estás bien? Mamá. ¿Qué está pasando? Este niño. Suéltame. Suéltame, suéltame. No me gusta esto. Suéltame, no me gusta esto. Qian Ruan, realmente no sé qué hacer contigo. Insististe en divorciarte, y yo acepté. Te arrepentiste, y yo también acepté. Es que te he consentido demasiado, y por eso puedes jugar conmigo a tu antojo. Xia Zhewan, siempre me sospechas sin lugar a dudas. Te enfadas conmigo,
Nunca escuchas mis explicaciones, y aún dices que me consientes. Por mucho que me esfuerce, tú simplemente no me tienes en cuenta. Yo. ¿Qué? No puedes refutarlo. ¿Te has quedado sin palabras? Decir que no te importa, cuando te veo con otro hombre, me pongo ansioso. Cuando te escapaste de casa sin dinero, no pude dormir en toda la noche. Conduje como un loco por toda la ciudad para buscarte, aunque dije que me divorciaría de ti. Pero ya había preparado de antemano todo tipo de excusas. Yo. Te amo, en la vida pasada y en esta solo te he amado a ti, ¿y tú? Yo también te amo, y solo te amo a ti, pero tú siempre me alejas. Yo no te alejo. Eres tú quien es muy terco, si lo hubieras dicho antes, ¿habría tantos malentendidos? No eres terco, si no fuera por ti. Duro. Claramente es muy suave. Feliz cumpleaños. Iba a dártelo ayer, pero no tuve tiempo. Esto lo usaba la princesa Shaoyan antes. Me costó mucho conseguirlo. Gracias. Es la primera vez que me das un regalo, lo cuidaré mucho. Pero, ¿qué es un cumpleaños? La gente de esta época celebra cada año el día en que nació. Los padres de Ruan fallecieron pronto, siempre ha estado sola. Me temo que nunca nadie celebró su cumpleaños. A partir de ahora, lo celebraremos por ti cada año. Esta comida está muy buena. Tienes que mantener el nivel, jajajajaja. Después de toda la noche, me duele todo el cuerpo. Ay. Es la primera vez que los veo desayunando juntos. Su relación mejora cada día, qué vida. Hablas tan directamente, vas a asustar a los jóvenes. Ruan, Zeyuan, no le hagan caso a su padre. ¿Pero cuándo me van a dar un nietecito? Mamá, ¿cómo es que hablas más directo que papá? Mamá está emocionada. Ruan, de ahora en adelante, si te sientes mal, no te vayas sola. Si Zeyuan te molesta en el futuro, ven directamente a mí, yo me encargo de él. Gracias, mamá. Antes tuve algunos malentendidos con Seyuan, les preocupamos a ustedes dos. En el futuro me llevaré bien con Seyuan y pronto les daré un nieto. Excelente, excelente, jajaja, excelente. Come más para recuperar fuerzas. Hoy le diré a la señora que compre más suplementos para que Zeyuan se recupere bien. Muy bien, señora. Vuelve a descansar, ¿estás cansado por lo de ayer? Tú eres el que está cansado. Ah, sí. Lo que te dije sobre San Juan Lie, tienes que tomártelo en serio. Ya hablaremos más tarde. Seyuan. Parece que debo encontrar algún punto débil de San Juan Lie. Hola, aquí hay una carta para el señor Xia Zeyuan, por favor, firme para recibirla. Déjalo ahí. Pero esta carta debe ser recibida con la firma de la persona misma. Ah, sí. Ya veo. Entonces déjalo aquí. Soy la asistente del señor Xia, puedo actuar en su nombre con plenos poderes. ¿Está bien? Confirmado, él la tomó. En cuanto dije que era una carta, inmediatamente la tomó por iniciativa propia. Esta vez, definitivamente les atraparé la cola. Están listas las personas para causar disturbios. Tranquilo, todos están listos. Llegarán puntualmente a las 8 en punto, no permitiremos que su inversión tenga éxito. Bien. Faltan 10 minutos, ¿entramos? No hay prisa, déjalos que empiecen el alboroto primero. De esta manera, no solo se arruinará la cena de inversión, sino que el cauteloso señor Wang seguramente retirará su inversión. Y además, nosotros podremos salir ilesos. Estoy tan ansiosa por ver la expresión de Jian Ruan. Para entonces Zeyuan será mío. Grupo Jia,
Grupo GIA, fraude en el mercado de valores, fraude en el mercado de valores, devuélvanme mi dinero sudado, devuélvanme mi dinero sudado. Grupo GIA, fraude en el mercado de valores, devuélvanme mi dinero sudado. Tonterías. Grupo GIA, fraude en el mercado de valores, devuélvanme mi dinero sudado. Oye, disperdidos, disperdidos, disperdidos. Si no se van, usaremos la fuerza. Sumei. No se filtrará, ¿verdad? Por favor, que no haya problemas. A cambiarse de ropa. Todo está arreglado, supongo que nadie descubrirá que fui yo. San Juan Lie, ¿con qué derecho organizas disturbios? Esto no tiene nada que ver conmigo. Hoy es el aniversario de un año con Mei Mei, solo pasaba por casualidad para verlos, ¿quién iba a saber que me encontraría con este desastre? Va, solo solté una información falsa. Y realmente organizaron este alboroto basándose en la información errónea. San Juan Lim, finalmente voy a agarrarte por la cola. Maldición, casi olvido lo que le prometí a An Yuchen. Ruan, vamos a empezar a guardar la ropa. Seiwan, olvidé decirte que acepté la oferta de An Yuchen para interpretar a la princesa Saoyan. Ahora tengo que apurarme para llegar al set. Viviré fuera durante el próximo mes. ¿Un mes? No, es demasiado tiempo. ¿Por qué nunca me consultas antes de hacer nada? Es por lo de la última vez que te escapaste de casa. En un arranque de ira, te sentaste sobre mi ropa. ¿Y no tienes experiencia actuando? An Yuchen confía mucho en mí. Yo también quiero aprovechar esta oportunidad para encontrar mi camino de supervivencia en esta época. ¡Ay! ¿Qué camino de supervivencia? Solo quédate en casa tranquila siendo la joven señora. Te mantendré bien alimentada y saludable, seguro. ¿Cómo puedo depender solo de los demás? Yo también debo tener mi propio medio de vida. Yo no soy los demás, soy tu esposo. No puedes ir. No me gusta que estés con An Yuchen. Yuchen y yo solo somos como hermanos, no es lo que piensas. Además, nunca has trabajado. Realmente no sabes lo peligroso y turbio que es el mundo del espectáculo. Yo, la honorable princesa Saoyan, no le temo a nada, especialmente al peligro. Ya te estás metiendo en el personaje, ¿eh? Está bien, entonces dejaré que Xiao Meng vaya contigo. Joven maestro, ya he dado las instrucciones. Ningún hombre en el set se atreverá a acercarse a la señora a menos de 1 metro de distancia. Muy bien, ve al set y vigila a esa Jian Ruan, no sea que vuelva a causar problemas. La última vez casi nos descubre. Hay que vigilar a esta mujer de cerca en todo momento. Entendido. Jian Ruan, estás rodando y ni siquiera me envías un mensaje. ¿Estás tan ocupada? ¿Y cómo estás comiendo y durmiendo? Bueno, no pienses más en eso. Ahora ellos dos están pegados como lapas, como recién casados. No hay espacio para que nadie más se interponga. Todo es tu culpa por mentir antes diciendo que éramos pareja. Yo podría haberle quitado así a Seiwan. ¿Estás loco o qué? ¿Qué tiene que ver que él pique el anzuelo con que estés soltero? Además, ellos dos se gustaban mutuamente desde el principio, ¿aún no lo ves? Te envié para sembrar discordia, pero tú actuaste como un catalizador. ¿Por qué están cada vez mejor? ¿Gustarse mutuamente? Todo es culpa de esa Jian Ruan. Desde que fue al hospital, parece una persona diferente. Tiene un truco tras otro para atraer a los hombres. ¡Ay! Llegados a este punto, solo puedo recurrir a algunos métodos. Si Xiamulan logra otra colaboración, perderé toda oportunidad. Ahora, noticias del entretenimiento. La princesa Saoyan, producida por An Yuchen, superó los 10.000 millones en taquilla en su estreno, estableciendo un nuevo récord en la industria. Vamos, brindemos. Espera. Déjame hacer un brindis. Brindemos por el gran éxito de taquilla de la princesa Saoyan. Gracias, Ruan, por hacer que esta película no tenga remordimientos. Y gracias a ti también, por ayudarme a cumplir un sueño de muchos años. Te brindo una copa más. Ya está bien, Yuchen, no bebas demasiado. No eres bueno para el alcohol. No pasa nada, hoy estoy feliz. Vamos, Ruan.
¿Qué es esto? Ruan, ¿ahora no estás bien muerta? No pensé que actuar en una película fuera algo tan divertido. Sejwan, ¿qué opinas de la princesa Saoyan? Para ser una principiante, ya estás bastante bien. Todo el mérito es de An Yuchen. Él ha estado reclutando personal desde las sombras, consiguiendo inversión y dirigiendo el rodaje de esta película. Ha puesto mucho esfuerzo en esta película. Sin él, yo tampoco habría tenido la oportunidad de hacer una película. Yo también he puesto mucho de mi parte, ¿por qué no me agradeces a mí? Eso es otra cosa. ¿Cómo puedes ponerte celosa incluso por esto? ¿Crees que esta película será criticada? ¿Por qué sería criticada? ¿No está bastante bien filmada? Porque el guión no se basó en los registros históricos, sino en mis propias ideas. ¿No dirá el público que la película distorsiona la historia? ¿Y qué? La historia la registran los historiadores, y los historiadores están controlados por el emperador. ¿Quién puede garantizar que lo que ha llegado hasta nosotros sea necesariamente la verdad? Los libros de historia dicen que la princesa Sanyan fue una traidora. Quizás fue el emperador quien traicionó. Tú, la mayor parte del tiempo eres como un tronco, pero aún así eres bastante adorable. Por cierto, la próxima semana es tu cumpleaños. ¿Qué quieres? Lo que quiero ya está a mi lado. Señora Wang, esto es. Ese proyecto de ingeniería de software en el que colaboraron nuestras dos familias. Esta es la aplicación desarrollada. La versión inicial ya está hecha. Ya está hecha. Yo tampoco esperaba que fuera tan rápido. Parece que el cielo mismo nos está ayudando. Qué bien, justo que el cumpleaños de Sejwan es pronto. Esto se hizo trabajando día y noche. Seguro que estará muy contento. Sejwan, feliz cumpleaños. En un momento te daré un gran regalo. Tú eres mi mejor regalo. Sejwan, feliz cumpleaños. Que ustedes dos hayan venido, realmente me siento halagado. Por favor, siéntense, siéntense. ¿Tú también viniste? Por supuesto que tenía que venir, es mi amigo, no debes tratarlo mal. Director Xia, feliz cumpleaños. Gracias por venir, ¿cómo es que ellos también vinieron? Son mis amigos, ¿por qué no podrían venir? Tú, feliz cumpleaños, Ziwan. ¿Antes no te gustaba celebrar fiestas de cumpleaños? ¿Qué te pasa hoy? Fui yo quien quiso organizársela, porque quiero anunciar una gran noticia, alegría sobre alegría. ¿De verdad? Entonces esperaré con ansias. Cuando yo estoy hablando. Será mejor que te metas menos. Anuncio algo bueno, Ruan, la película Princesa Saoyan superó los 100 millones en taquilla, ahora eres una gran estrella. Ay, nuestra Ruan es demasiado excelente. ¡Qué éxito en tu primera película! Sí, señor An. A partir de ahora, debes guiar mucho a Ruan. Ja, 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 puede que en el futuro ya no pueda encontrar a Ruan. En ese caso, ¿Sejwan me obedecerá en todo? Por supuesto que sí. Además, ¿no te ha estado obedeciendo todo este tiempo? ¿No dijiste que me ibas a dar un regalo? ¿Qué regalo? No te impacientes, lo sabrás en un momento. Les doy la bienvenida a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Vamos, brindemos todos juntos. Salud. Salud. Feliz cumpleaños, Sejwan. Feliz cumpleaños, Sejwan. Siéntanse como en casa, coman y diviértanse a sus anchas. Todo está bajo control. Espera, Jian Ruan. Por cierto, Ruan, tengo tus cosas. Las busqué por mucho tiempo, y resulta que estaban contigo. Yo tampoco sé por qué estaban conmigo. ¡Ay, qué coincidencia! ¿Cómo es que la horquilla de la señora Xia está con An Yuchen? ¿Cómo fue a parar la horquilla a sus manos? No lo sé. Pensé que la había perdido, la busqué por mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste que la habías perdido? Tenía miedo de que te enfadaras. Al fin y al cabo, te costó mucho conseguirla, es la única en el mundo. Pediste ayuda en privado a muchos amigos. No me lo esperaba. Creo que lo que temías era que Sejwan supiera que tu horquilla estaba con el mujeriego An Yuchen, ¿verdad? Su Mei Mei. ¿Qué quieres hacer? Su Mei Mei, otra vez te pica la piel, ¿eh? ¿A qué vienen esas indirectas? Ay, ya me extrañaba. Mira a la señora Xia, sin ninguna experiencia actuando. Su primer papel es el de protagonista, y el inversor resulta ser An Yuchen, que cambia de ropa como una mujer. J.E. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hermano Ziwan,
no quería decir nada, pero algunos se están pasando. ¿Qué estás diciendo, San Juan Lie? ¿Qué estás tramando ahora? Qian Ruan, primero la horquilla, luego el papel protagonista, y ahora arrumacos aquí. ¿Acaso respetas a mi hermano? Y lo de querer divorciarte antes era por este An Yuchen, ¿no? Yo, An Yuchen, siempre actúo con honor. Lo que digan por ahí me da igual. No pensé que hoy sería vuestra excusa para difamarme. San Juan, no es como piensas. Ya aclaré el malentendido con Ruan. Ziyuan, ¿sigues siendo tan ingenuo? Es mi esposa, por supuesto que confío en ella. Hoy es el cumpleaños de Seyuan. No me apetece discutir con vosotros. Ahora voy a entregar mi regalo. Este niño. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta foto? ¿Qué está pasando realmente? Yao Ruan, ¿este es el gran regalo que me das? Seyuan, déjame explicarte. Esto tiene que tener algo raro. Dame un poco de tiempo. Definitivamente lo investigaré a fondo. Seyuan, este An Yuchen tiene fama de mujeriego. Creo que la señora Xia probablemente fue forzada. No te enfades demasiado. Xia Seyuan, no te malinterpretes, Ruan y yo somos inocentes. ¿Tú también te atreves a llamarla Ruan? Despierta. Siyuan, ¿cómo puedes ser tan brusco delante de los invitados? Disculpen, todos, el banquete de hoy termina aquí. Lo siento, lo siento, lo siento. Princesa, has vuelto. El banquete terminó hace mucho. Todos los invitados se han ido. Los turcos del norte atacaron la frontera, justo coincidiendo con el 60º cumpleaños de mi suegro. No tuve más remedio. Los caballos de guerra están todos borrachos. Has vuelto, ¿cómo está la frontera? ¿Cómo es que estás tan borracho? Es mi culpa. Incluso me perdí el 60º cumpleaños de mi suegro. Como esposa, realmente me siento avergonzada. La princesa tiene su corazón puesto en el país, totalmente dedicada a la nación. ¿De qué vergüenza hablas? Seyuan, tus palabras son comprensivas, pero también son palabras de reproche. Princesa, te preocupas demasiado. Antes de casarme contigo, ya entendía tu forma de actuar, una heroína entre mujeres. Pilar del Estado, una flor en la alta montaña a la que no puedo aspirar a alcanzar. Para todo lo de hoy, ya sea no poder vernos durante años, o situaciones como esta, ya estaba mentalmente preparado. Ziyuan, porque de quien me enamoré fue de una heroína. Nunca pensé en atarte para convertirte en una esposa virtuosa confinada en los aposentos. En otras palabras, si te convirtieras en una esposa y madre ejemplar, sería yo quien te habría retenido. ¿De verdad no me culpas? Poder unirme en matrimonio con la princesa es la gran fortuna de 3 de mis vidas. ¿De qué culpa puede haber? Por el contrario, temo que la princesa me desprecie por ser incapaz, por no poder acompañarte en el campo de batalla. ¿Cómo podría ser, Seyuan? Gracias por confiar tanto en mí y por ser tan comprensivo. Tonto, soy tu esposo. Por supuesto que estaré de tu lado incondicionalmente. Qian Ruan, estos son los papeles del divorcio, fírmalos. Seyuan, ¿cómo podemos divorciarnos así sin más? ¿Dónde vas a encontrar a una chica tan buena como Ruan? Aquí debe haber algún malentendido. Ya te dije que no hay nada entre nosotros, ¿por qué eres tan insistente? ¿Es tan difícil confiar en mí? Da igual, estoy cansada, separemos. Ya que lo dices, acepto. Todo este tiempo he estado equivocado. Tú no eres ese Seyuan al que sentía que había defraudado. Tú no eres ese Seyuan que me confiaría y aceptaría incondicionalmente. Me equivoqué, fui yo quien te confundió con él por mi cuenta. Qian Ruan, piénsalo bien. Claro que lo tengo claro, Yuchen, vámonos. Qian Ruan. ¿Así que te vas con él así nada más? ¿Alguna vez te he gustado? Te devuelvo la horquilla, Xia Serui, no quiero volver a verte en mi vida. Ruan. Ay. Si quieres llorar, llora, sé que duele mucho. Sí, duele mucho de verdad. Qué raro, ¿por qué antes no podía derramar ni una lágrima y ahora sí? Porque antes estabas aguantando el aliento, ahora se te fue y las emociones llegaron. No pasa nada, llora si quieres, voy a comprarte algo de comer. Qué jodidamente genial, a ver cómo hacen negocio ahora. Xia Seyuan, no te impacientes,
Esto solo es el principio, los 5 millones que te prometí llegarán pronto, ¿por qué pones esa cara? No, estoy pensando en cómo gastar estos 5 millones. Nunca había tenido un día tan genial como hoy. Su Mei Mei, ¿no te habrás enamorado de verdad de esta Xia Ziyue? Hijo, ¿qué planes tienes para después? Una familia tan buena, así se deshizo. Una nuera tan buena como Ruan, ¿dónde voy a encontrar otra? Joven señor, deberías traer de vuelta a la joven señora. Él es tan inocente y bondadoso, me temo que sin la protección de la familia Xia, será maltratado. Ay, salgan primero, déjenme solo un rato. Necesito tranquilizarme. Te amo, Seiwan. En mi vida pasada y en esta, solo te he amado a ti. Todo eso de amarme o no, son mentiras. Qian Ruan, ¿te atreves a jugar con mis sentimientos? Debo hacer que pagues por esto. ¿Practicando esgrima tan temprano? Debo decir que cada vez te pareces más a un antiguo. Lo soy. ¿No fuiste tú quien dijo que yo era la princesa Shaoyan en persona? ¿Qué pasa? ¿Lo olvidaste? Solo lo dije sin pensar. Ah, cierto, ¿qué planes tienes para después? Parece que solo he trabajado como actriz. ¿Tienes algún trabajo para recomendarme? No me refiero a eso, sino al asunto de las fotos. Ya no importa, ayer ya nos divorciamos. ¿Para qué investigar las fotos? Aunque si buscas trabajo. Ayer te fuiste así nomás, ¿llevaste tu cédula de identidad? Así es. Parece que, aunque no quiera, tendré que volver a la familia Xia. Entonces te acompaño. Justo trajiste tu cédula, podemos viajar al extranjero o a otra ciudad. Gracias, Yuchen. ¿Para qué viniste? No eres bienvenido aquí. ¿Quién eres tú? ¿Qué está gritando aquí un sirviente? Yo soy de la señora. Oye, ¿quién te crees que eres? Fuera, Xia no te quiere aquí. ¿Para qué has venido? Ziyuan, he traído una buena botella de vino para verte. Sé que estás mal, así que vayamos a dar un paseo. No hace falta. Vuelvo a la empresa en un par de días. Ocúpate de tus cosas. ¿Cómo puede ser eso? Ahora mismo necesitas que alguien se preocupe por ti. He dicho que no lo necesito. Vete, no me molestes, déjame en paz. ¿Qian Ruan es tan importante para ti? Si él no está, no puedes reponerte. No me hables de él. ¿Tienes algo más que decir? Si no, vete ya y déjame sola. ¿Solo tienes ojos para Qian Ruan? ¿Es que no me entiendes cuando hablo? ¿No te vas? Vale, me voy yo. Xia Ziyuan, ¿no puedes abrir los ojos y mirar bien? Todos estos años, quien ha estado a tu lado he sido yo. ¿No puedes mirarme? Xia Ziyuan, qué buen ánimo. Acabas de divorciarte y ya estás abrazando a otra mujer. No te equivoques, no hay nada entre ella y yo. Y si lo hubiera, no es asunto tuyo. Exacto, Ziyuan ahora es libre. Puede estar con quien quiera. He vuelto a recoger mis cosas, aparta. Acabamos de divorciarnos, ¿y ya estás con An Yuchen? ¿Estás bien? Solo me subí a su coche, no soy como ciertas personas. Abrazándose a plena luz del día. ¿Qué? ¿Celoso? De verdad no hay nada entre ella y yo. No es asunto mío. ¿De quién es esa botella de vino tinto? La envió esa mujer. Este vino me resulta muy familiar. ¿No es esta misma botella de la celebración del éxito anterior? Ah, ya veo. Vamos rápido, no quiero quedarme ni un segundo más. Exacto, tú deberías irte pronto, esta familia Xia. No es un lugar donde cualquiera pueda quedarse. Tranquilo, es la última vez. Yuchen, no dijiste que me llevarías a pasear. Vamos. Ah. No imaginaba que el territorio de Grancia se hubiera expandido tanto. ¿Tienes algún lugar para recomendar? Puede ser algo rico para comer o divertido para hacer. Ruan, ¿de verdad tienes ánimo para viajar? Él tiene ánimo para abrazar y acariciar a esa Su Mei Mei. ¿Por qué yo no puedo salir de viaje para despejarme? Ruan. Has cambiado demasiado. Antes, por una simple pelea, tenías que salir corriendo. Ahora, con algo tan grande, puedes estar tan tranquila. Porque el punto clave de este asunto nunca ha sido quien me está tendiendo una trampa, quien está detrás de todo. ¿Qué es eso? El punto clave de este asunto es que Xia Ziyuan, siendo la persona más cercana a mí, no me da la confianza más básica. Si fuera yo,
definitivamente confiaría en él al 100%. Pero ¿y él? Incluso después de suplicar y explicar de esa manera, él aún no me cree. La otra parte vino preparada, y esa foto claramente fue posada aprovechando que estábamos borrachos. Tengo el presentimiento. No es tan simple como solo querer alterar su relación. Tienes razón, me has hecho verlo. Casi me olvido de ese San Juan Lie. Todo esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que pasó en la vida anterior, déjalo en el pasado. Él no es el Sejwan que yo conocía. Confía más en su buen amigo que en mí. ¿De verdad no vas a denunciarlo? Oye. Este asunto no puede quedar así. Siempre tengo un mal presentimiento. ¿Por qué estoy ayudando tanto a ese y a Sejwan? ¿No es esta una oportunidad para ti? An Yuchen no fue a buscarte a ti, sino que vino a buscarme a mí. Ven, toma un poco de medicina. No tengo tiempo para tus tonterías. Date prisa y usa tus contactos para conseguir las grabaciones de seguridad del KTV. ¿De qué sirve conseguir las grabaciones ahora? Ya me he separado de él. ¿Acaso ustedes dos no se han dado cuenta? Esa foto solo fue el detonante. ¿Quién sería tan aburrido como para querer hacerte daño? Al decirlo así, parece que después de colaborar con los Wang, realmente hemos enfrentado cierta agitación. Pero, ¿por qué me estás ayudando? Simplemente no quiero que mi diosa pierda su brillo. Todavía no estamos divorciados. No te alteres, escúchame. Siento algo por ella, pero parece que solo es por su sombra. Ay, en fin, yo también estoy confundido, pero te aseguro que no cruzaré la línea. Hablas como si tus sentimientos fueran tan puros. Al menos yo no la lastimaré. Yo tampoco la lastimaré, además, cualquier hombre haría lo mismo que yo. Tú, un gran presidente de un conglomerado. ¿Por qué tratas los sentimientos como si estuvieras en el jardín de infantes? Está bien. Ya que no tienes intención de reconciliarte, entonces me iré primero. ¿Reconciliarnos? Espera. Recuerden, poder trabajar para SIA Group es una bendición que han cultivado por varias vidas. Después de todo, el salario y los beneficios de SIA Group son los mejores del país, así que deben devolverle a la empresa con un corazón agradecido, ¿entendido? Entendido. Sejwan, Jianruan, ¿cómo es que han venido? ¡Qué atrevidos! Hasta se atreven a llamarme por mi nombre. Sejwan, ¿cómo es que sigues con ella? ¿Olvidaste cómo ella y An Yuchen te traicionaron? Su Mei, esto es la capacitación de nuevos empleados. ¿Qué estás diciendo? Haz tu trabajo ya. Ahora les enviaré el vídeo de las normas para empleados de la empresa. Presten mucha atención y mírenlo bien. ¿No es este el supervisor? ¿Qué hace aquí? Nuevos empleados, salgan. La reunión de hoy se pospone para mañana por la tarde. Jianruan, me has tendido una trampa. ¿Yo te tendí una trampa? ¿No es esto justo lo que tú me hiciste antes? ¿Quién le está tendiendo una trampa a quién, en realidad? Su Mei, siempre pensé que eras una de esas llamadas chicas zorra falsas. Nunca pensé que harías algo así. Hermana Su, con la evidencia frente a ti, ¿todavía te atreves a negarlo? Te pregunto, ¿la instigadora detrás de esto es Sang Wan Li? Si hace Yue, estás completamente hechizado por él, ¿no? ¿Cómo puedes hablar así de tu buen amigo? Sang Wan Li y yo solo tenemos una relación de talento y descubridor. Él me recomendó para venir aquí, tú lo sabes mejor que nadie. Al día siguiente de mi cumpleaños recibiste una transferencia suya, ¿cómo lo explicas? Ustedes vinieron preparados. Ya que todo ha salido a la luz, no tengo nada más que decir. Después me ocuparé bien de tu problema. Entonces, antes de eso, dime, ¿por qué Sang Wan Li me ha estado atacando todo este tiempo? Yo claramente siempre lo he considerado un buen hermano. Puedes preguntarle a él. Pero él tampoco me lo diría, y en realidad no quiero saberlo. El error tuyo y de Sang Wan Lian fue subestimar demasiado a Sejwan y a mí. Uno pensó erróneamente que Sejwan era un presidente incompetente seducible por la belleza. El otro pensó erróneamente que yo era una rica heredera manipulable. Su Mei, realmente me parece una pena. Tu capacidad de trabajo es claramente muy buena. Siempre he estado dispuesto a confiarte las tareas complejas que tengo. Si nada de esto hubiera pasado, incluso podría haber decidido darte el puesto de gerente de departamento. Sin necesidad de todo esto, solo quiero preguntarte una cosa, ¿realmente no sientes nada por mí? ¿Soy tan inferior a esta Jianruan? No la superas, ni hay comparación posible. Yo,
Xia Ziyuan, nunca he visto a ninguna mujer que no sea Jian Ruan como una mujer. Bien. Parece que me hice ilusiones. Entonces no tengo nada más que decir. Entonces, abandona el grupo Xia. Bien, me voy ahora mismo. No tocaré ni un centavo de su grupo Xia. Luego, sé mi asistente personal. ¿Qué? ¿Asistente personal? ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? He sido magnánimo al elegir resolver esto en privado y tú no estás dispuesta. Entonces le entrego la memoria USB a la policía. Ven a reportarte conmigo mañana. Ahora ve al departamento de personal para tramitar tu renuncia. Sabes perfectamente que hizo ese tipo de cosas, y aún así lo mantienes a tu lado. Precisamente porque hizo este tipo de cosas es por lo que lo mantengo a mi lado, vigilándolo en todo momento para evitar que vuelva a coludirse con San Wanli. En cuanto a ti, San Wanli, ¿qué piensas hacer? Debería hacer una visita personal. ¿Cómo es que Su Meimei se convirtió en la asistente personal de Jian Ruan? ¿Qué diablos está pasando? Estos dos ya están divorciados. Ahora no necesita que él siembre discordia. ¿Acaso se ha vuelto traidor? Su Meimei tiene buena capacidad, así que la asigné al lado de Ruan. Ruan, ¿ya se reconciliaron ustedes dos? Mejor que nunca. Dios mío, Ziyuan, él te traicionó públicamente, y aún te llevas bien con él. Esta es la grabación de seguridad del KTV de ese día. Sé perfectamente quién estuvo tramando detrás de escena. Esta grabación ya la destruiste, ¿verdad? Se me olvidó decirte que el software en el que colaboro con el señor Wang puede recuperar cosas que han sido destruidas. Vale, en ese caso, ya no voy a fingir contigo. Sang Wanli, siempre te he considerado una amiga, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Pregúntale a tu padre. ¿Qué nos ha hecho a nuestra familia Sangwan durante todos estos años? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Por supuesto que dice que no estaba presente. Además, para denunciar a mi familia, era necesaria su presencia. Las acciones falsificadas de tu familia, la mía también invirtió decenas de millones. ¿Qué beneficio obtiene mi familia denunciándote? Deja de fingir. Si no tuvieran la conciencia culpable, ¿por qué no vinieron a su funeral? En ese momento yo justo me casaba con Ruan, y mi abuelo estaba enfermo. Después estuve ocupado con el trabajo, ¿no te lo expliqué más tarde? Explicarme después del hecho. Mi padre llevaba muerto medio año cuando finalmente me lo explicaste. Estabas muy ocupado, ¿verdad? ¿Ocupado siendo feliz? Xia Ziyuan, escúchate a ti mismo. Para compensar, incluso invertí en tu empresa. Retira la inversión. Ahora, inmediatamente. Tengo un nuevo socio, no necesito que me tengas lástima. Parece que no hay margen para la reconciliación. Reconciliación, desde el día que murió mi padre, he querido vengarme de ti. Está bien, entonces será la bancarrota de tu familia Xia. Parece que no hay nada de qué hablar, fui demasiado ingenuo. Claro que eres ingenuo, el que murió no fue tu padre, y la que se arruinó no fue tu familia. Xiang Ziyuan, espera a que arruiné a tu familia. Ya que es así, entonces esperemos y veamos. Muy bien, Xia Ziyuan, esperemos y veamos. Oye, ¿sabes limpiar o no? Barrer de manera tan descuidada, ni siquiera llegaste aquí. Señorita, solo soy una asistente, no una empleada doméstica. Además, ¿por qué no barres tú? Te lo advierto, estoy aquí por orden de la señora para vigilarte. Si te atreves a hacer algo sospechoso, se lo diré a la señora de inmediato. ¿Qué más sabes hacer aparte de quejarte? ¿Qué más sabes hacer aparte de quejarte? Pues me quejaré. ¿De dónde salió eso? ¿De verdad te pareces a esa Jian Ruan? Con solo verte me da rabia, dan ganas de arañarte la cara. 5 millones. ¿Qué 5 millones? Este cuadro vale 100 millones. Si te atreves a hacerle una sola marca, tendrás que pagar 5 millones. Ah, ¿no tienes los 5 millones de San Wanli en tu tarjeta? Así que tienes la confianza para gastar una suma así. Jian Ruan, ¿para qué exactamente me tienes atada a tu lado? ¿No sabes que me dan ganas de vomitar al verte? Su Meimei. Como asistente, eres demasiado arrogante, ¿no crees? Señora Xia, por favor, ¿cómo es que siempre dejas que te manipulen? Para castigar a estas flores silvestres, pregúntame a mí, soy una experta. Gracias por su preocupación, señora Wang. Mi asistente está acostumbrada a ser arrogante y dominante. Es difícil saber si debo reprenderla o no. Su Meimei, lo que le hiciste a Ruan, ella puede perdonarte, pero yo definitivamente no te dejaré ir. Espera a que traiga a Ruan de vuelta. Luego me ocuparé de tu asunto con San Wanli. ¿Todavía no te has reconciliado con Ziyuan? ¿No se aclararon todos los malentendidos? Los malentendidos se aclararon, pero como dice el refrán, el agua derramada no se puede recoger. Ya que me fui, que regrese no es algo tan fácil. Exacto, ponlo a prueba. Te apoyo. Ay, no te metas en esos asuntos. Hablemos de negocios.
Bien, adelante. Esto es demasiado, ya veremos. He oído que hay un terreno que tiene un gran potencial de revalorización, Ziyuan. De entre todos los que podrían conseguir ese terreno, eres en quien más confío. Este terreno está junto a la montaña y al agua. Tanto las instalaciones de los alrededores como el entorno tienen mucho potencial. Tú, no debes perdértelo por nada. Señor Wang, he oído hablar de ese terreno que mencionas. Antes estaba ocupado con el desarrollo de software y no tuve tiempo de informarme. Al oírle decir eso, parece que debo investigarlo bien. Ruan, ¿qué libro estás leyendo? Últimamente he estado leyendo sobre temas relacionados con las finanzas. Antes estudiaba finanzas en el Reino Unido. Si no fuera por el matrimonio, no habría vuelto sin terminar mis estudios. Ay, también eres una persona leal y afectuosa. Por amor, abandonaste unos estudios tan buenos y aún así no te valoran. Yo, hasta me indigno por ti. Gracias, señor Wang. Inmediatamente le pediré a mi asistente que investigue este terreno. Si todos los detalles están en orden, entonces redactaremos inmediatamente la propuesta de licitación. Confío en tu capacidad. Una vez que consigas este terreno, que SIA se convierta en la empresa más rica del país será solo cuestión de tiempo. Bien, entonces así será. Nos vamos. Gracias, señor Wang. ¿Podría informarme también sobre esa propuesta de licitación? Justo quería aprender sobre este tema, sería una buena oportunidad práctica. Por supuesto que no hay problema. ¿Por qué tanta formalidad conmigo? ¿Pero qué? Si quieres redactar bien la propuesta de licitación, entonces tendrás que acompañarme todos los días. ¿Crees que te dejaré atrapar tan fácilmente? Ruan, Ruan, no podrás escapar de mi palma de la mano. Hola. Su Benmei, hazme un favor. 5 millones, cuenta antigua. Realmente tienes una ambición desmedida. Dime, ¿qué es? Ve y róbame la propuesta de licitación de Xia Ziyuan. No te preocupes, definitivamente no les haré la vida fácil. Así que esto es la propuesta de licitación, no parece tan difícil. Bien, déjame intentarlo. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando. Esto es una propuesta de licitación, ¿cómo la terminaste tan rápido? Yo, Xia Ziyuan, siempre priorizo la eficiencia. ¿Cuánto tiempo planean quedarse aquí? Hasta que encuentre un trabajo con el que pueda mantenerme. Te doy mi tarjeta negra. Ve a abrir una habitación de hotel. Dije que no nos hemos vuelto a casar, no quiero tu dinero. Pero tampoco puedes vivir con él para siempre. ¿Olvidaste lo que te hizo? ¿Otra vez empezamos con esto? ¿Olvidaste quién te ayudó antes? Además, él no viene aquí a menudo. Esta es su sala de colección, vivo aquí de manera segura. Oye, envía a algunas personas para proteger la seguridad de la señorita. ¿Qué señorita? No hagas que los demás se confundan. Me voy. Recuerda, tarde o temprano serás mía. Este Xia Ziyuan no tiene ni un ápice de la elegancia de su vida pasada. Por esta propuesta de licitación, no he dormido bien en 2 días, estoy muerta de sueño. Jian Ruan. Como era de esperar de Xia, esta propuesta está hecha con un detalle excepcional. Pero por más detallada que esté, solo está preparando el camino para que yo me lleve el éxito. Realmente espero ver la expresión en tu cara el día de la licitación. Jefe, para la licitación de mañana, aún no hemos recibido la propuesta. Ah, te la doy ahora mismo. Imprímela en el papel mejor y más caro. Entendido. Finalmente terminado. Me tomó mucho tiempo, pero no parece tan difícil después de todo. Esto es similar a nuestras propuestas de licitación en Dacia, aunque aún no está muy pulido. Lo llevaré mañana al lugar y aprovecharé para consultar con profesionales. A ver cómo van a salir de esta luego. Vaya, Xia Ziyuan, qué casualidad. ¿No estarás tú también licitando por este proyecto? ¿Qué tiene que ver contigo? Por supuesto que sí. Si compites por este proyecto, entonces sí tenemos algo que ver. Somos rivales. No. Tú deberías ser mi derrotado. Sang-Wan Li, no olvides que tu empresa aún tiene acciones de nuestra familia Xia. Este proyecto del distrito Jiangnan, ¿crees que puedes manejarlo solo con tus capacidades? ¿Crees que solo tú tienes al señor Wang como socio? ¿Acaso yo no tengo socios? Sigues siendo tan ingenuo, igual que cuando creíste la versión unilateral de su Mei Mei,
lo que llevó a la ruptura de vuestro matrimonio. San Wanling, hacer algo tan despreciable y aún actuar como si fuera lo correcto, es realmente mezquino hasta el extremo. Somos hombres de negocios. El beneficio es lo primero. Esta parcela de tierra la conseguiré sin falta. Tengo un 100% de confianza en mi propuesta. Yo también tengo esa confianza. Ya veremos. Esta propuesta es exactamente igual a la anterior. ¿Qué le pasa a esta persona? Su Mei, maldita zorra, tú, maldita sea, en realidad. San Wanlie, tu forma de hablar realmente carece de clase. Con tu nivel, es natural que hayas fracasado en la licitación. ¿Cómo te atreves a plagiar mi propuesta de licitación y hacerme fracasar? Plagio. Con propuestas idénticas, ¿quién plagió a quién aún no está claro? Su Mei, la portada de tu propuesta me resulta muy familiar. ¿No es esta mi propuesta desestimada? ¿Solo le cambiaste el nombre y la usaste? ¿Y qué? Mi documento de revisión ya ha sido aprobado. Tú y tú solo serán considerados como copias mías. Maldita mujer, ¿con qué vas a manejar una inversión tan grande? ¿Tienes licencia comercial? Antes trabajé en SiaCorp. Con mi excelente currículum, por supuesto que puedo encontrar mejores inversores ángeles. Oh, ¿no es este el director Wu de Huracán? Jajaja, ustedes dos se han juntado. ¿Por qué no podríamos juntarnos nosotros dos? Además, ¿cómo puedes usar la palabra juntar así? Claramente, tú no supiste elegir a tu personal, y aún nos culpas a nosotros. Piensa en las cosas que has hecho. No tienes ni idea en tu corazón. El director Wu y yo fue amor a primera vista, una conexión instantánea. Con sus contactos, ¿qué tiene de difícil conseguir el terreno de Jiangnan? Gracias, Mei. Si no fuera por nuestra Mei, ¿cómo podríamos haber conseguido este terreno tan valioso sin problemas? Con este terreno valioso, el éxito vendrá naturalmente. Maldita sea, yo te di la información, su Mei, y me usaste. No me da la gana de hacerte caso. ¿Tú no me usaste antes también? Lo mismo digo. Muy bien, ustedes dos. Ya veremos. JE. Que le vaya bien, señor San Juan. Como inversionista, te apoderas a la fuerza de lo ajeno. ¿No temes que el gremio te desprecie en el futuro? Con solo conseguir ese terreno, seré el hombre más rico de la ciudad. Este mundo solo se ríe de los pobres. ¿Quién diablos se reiría del más rico? Mi propuesta tal vez no sea lo suficientemente profesional. Yo confío en ti. ¿Cómo es que este subalterno guardó unas bajo la manga? Con los pocos conocimientos de Jian Ruan, no creo que pueda hacer ni una mierda. ¿Cómo puede ser este el resultado? ¿No era algo inevitable? Declaro que la ganadora es la empresa Xia. ¿Lo ves, hermana Su? Lo que tú no puedes hacer, otros quizás sí. Su Mei, ¿qué quieres decir? No se dijo que este lote era mío. ¿Cómo pudo ocurrir este resultado? Director Wu, ya verás. Espérame. Ruan, gracias. Sin ti esta vez, realmente habría sido derrotado. Jefe. AMMM. Zorra, ¿cómo te atreves a ofender al joven San Juan? Basura peor que cerdos y perros, lárguense. San Wanlie es un maldito animal. A ver si te atreves a molestarme de nuevo, maldita puta. Ustedes, manada de animales. Fuera. Suéltala. ¿De dónde salió esta chica? Lárgate si no quieres morir. Es mi chica, atrévete a tocarla y verás. Pues lo probaremos. ¿Y qué? Vámonos. ¿Estás bien? No necesito tu falsa compasión, aléjate. Su Mei, Ruan te salvó y aún así actúas así. Dije que no necesito su falsa compasión, no quiero verlos así. Asumiré que estás bien. Ya se han ido, vete a casa rápido. Vamos, te llevo al hospital. Jian Ruan, ¿por qué siempre consigues lo que yo quiero? Ja. Tómate la medicina rápido.
Después de tomarla, descansa enseguida. Oye, ¿dónde está tu dormitorio? Te ayudo a llegar a la cama a descansar. ¿Por qué me miras? Solo quiero que descanses temprano, no tengo otra intención. Esta es mi cama. Esto, ¿tú llamas a esto cama? Antes, cuando salíamos de campaña, dormíamos hasta en el barro. Esta cosa llamada sofá ya es bastante buena. ¿Por qué no podría dormir en ella? Me parece bastante bien, es suave y además lo suficientemente grande para que yo duerma. Ahora no tengo ingresos. Las condiciones aquí ya son bastante buenas. ¿Qué puedo ofrecerte? Dímelo entonces. ¿No se supone que esta época valora la independencia femenina? Yo también debo valerme por mí misma. ¿Valerme por mí misma durmiendo en el sofá? Toma esto, ve a un hotel. Necesitas descansar ahora. No lo quiero, quiero valerme por mí misma. Bueno, no puedo convencerte. Me voy. Ah, por cierto, esto es para ti. Aún lo conservas, pensé que lo habías tirado. ¿Cómo podría tirar algo tuyo? Antes, esta parte del frente estaba desgastada. Busqué al mejor reparador y ya lo arregló. Tu brazo está herido, te lo pongo. Rowan, malas noticias. Disculpa, llego en un mal momento, pero tengo algo muy importante que anunciar. ¿Qué pasa? Aunque la princesa Sanyan tiene buena taquilla, está siendo atacada por algunos historiadores. ¿Quién diablos está diciendo tonterías? Lo que yo dije claramente es la verdad. El capital, claro que puede cambiar el guión a su antojo. Oye, no te alteres, que aún no te has recuperado de las heridas. ¿Estás bien de las heridas? No hace falta que te preocupes, yo me encargo de cuidarlo, tú ocúpate de tus cosas. Oye, no te alteres, pero creo que esta es una buena oportunidad. ¿Qué oportunidad? Justo puedes aprovechar la oportunidad para contárselo a Cien. La verdadera historia de este gran Xia. Vale, pero ¿cómo se lo digo? Con esto. Grabación, con esto se puede transmitir la verdad. Sí, la era de Internet. Mientras tu contenido sea sólido, seguro que tendrás fans que te apoyen. Vale, lo consideraré seriamente, además justo necesito un trabajo. Descansa ya, mañana vuelvo a verte. Yo también me voy, descansa bien. Entonces, tened cuidado en el camino. ¿Qué pasa? ¿No quieres que se exponga al público? Claro que no, no le impediré hacer nada, además tampoco podría. Creo que él es bastante adecuado. Siento que nació para ser venerado por miles, aura de rey, sí, justo aura de rey. Lo de Zhang-Gao, aún tengo que molestarte, el dinero definitivamente no es un problema. Te respaldo con 500 millones. Como era de esperar del director Xia. Perseguir a tu esposa es realmente espléndido. Comparado con el daño que le hice, esto no es nada. Esta es tu cuenta. Gran Xiajian Ruan, a partir de ahora usa esta cuenta para probar. Se siente bien. ¿Esto es la transmisión en vivo? Si saludo así, ¿ellos pueden verme? Por supuesto que sí. Y además, te observan con mucho detalle. Director Xia, parece que Gran Xiajian Ruan ha comenzado su transmisión en vivo. Tonto, ¿cuánto es el máximo que se puede donar en una hora? Una hora tiene 3600 segundos. Si es una nave espacial por segundo, son 7.2 millones. ¿Solo eso? Este ya es el límite, director Xia. En realidad, la princesa Shaoyan de la historia no fue la traidora de la que todos hablan. Al contrario, fue leal y valiente, dedicada por completo a servir a Gran Xia. Tonterías. Actriz inculta, ¿por qué no tomas más clases? ¿No es esa actriz? La que distorsiona la historia a su antojo. ¿Qué son estas cosas? Estos son comentarios en pantalla, son los comentarios que los internautas ven en línea sobre ti. Entonces, si les explico directamente, ¿ellos pueden verlo? Sí, pueden. Pero ahora han entrado más de 100.000 de repente, es demasiado inesperado. ¿Qué tal si transmitimos la próxima vez? Absolutamente no. Si esto fuera un campo de batalla, cuanto más te escondas, al siguiente segundo sería la aniquilación total del ejército. ¿No tienen dudas? Las responderé una por una. ¿No es para eso por lo que inicié la transmisión en vivo? Sí, entonces reiniciemos. ¿Estás listo? ¿Podrías leer más libros? O si no, vete de vuelta a actuar, haz algo que sí sepas hacer. El señor Qian ha venido. Señor Qian, venga rápido a ponerlo en su sitio. Joven, ya lo he dicho,
Una recreación dramática no es un disparate. No debes tomarte la obra como si fuera real, eso sería motivo de burla. Increíble, el señor Qian también ha venido. ¿Quién es? El señor Qian, ese historiador tan popular ahora en Doujin, y precisamente él es quien encabeza las críticas contra ti. Perfecto. ¿Hay alguna forma de que pueda hablar con él directamente? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo de repente? No sé, fue la propia Streame quien puso pausa. Quizás entró demasiada gente a insultar. Ruan tiene un carácter tan fuerte. Si se enfrenta al ciberacoso, no sé qué consecuencias podría tener. Voy a contactar a Relaciones Públicas ahora. Espera, director Xia. Parece que la transmisión se reanudó, la stream está empezando a conectar con espectadores. Conectando con espectadores. Hola, señor Qian. Tengo una pregunta que me gustaría consultarle. Siempre ha habido diversas opiniones en la comunidad histórica sobre emperadores ineptos y sabios, sin una conclusión unificada. ¿Cómo es que cuando se trata de la princesa Shaoyan, se la condena definitivamente como traidora? Ya que actuaste en esa película, al menos deberías haber hecho tu tarea. Esta princesa Shaoyan lideró una rebelión militar que fue descubierta por el emperador Wu Dexia. El emperador Wu Dexia ideó un plan para enterrar a un grupo de zapadores en la ciudad imperial y ejecutó públicamente a la princesa Shaoyan, quien conspiraba con las tropas Jin, junto con sus cómplices traidores. Esto se conoce históricamente como la batalla defensiva de la capital del Gran Xia. Vaya batalla defensiva. En aquel momento, fuera de la ciudad imperial, incluida la princesa, solo había 5 personas en total, y 3 de ellas ni siquiera tenían armas. Date prisa y contrata a un ejército de trolls. Necesitas a toda la guardia de una ciudad imperial para protegerlo. Regala 100 cohetes. Vaya, este video tiene más de 1 millón de visitas. Esto es Doujin. ¿Sabes cuánta gente lo está viendo? ¿Cómo puedes hablar sin fundamento? 5 personas, ¿estabas allí en persona o has viajado en el tiempo? Fue claramente la princesa Shaoyan quien irrumpió en la ciudad imperial con miles de soldados de élite, y tú lo reduces a 5 personas, y 3 de ellas civiles. Qian Lan, si me equivoco, puede señalarlo, pero no diga que hablo sin sentido. El mes pasado, en el norte de la ciudad, se desenterraron unos artefactos de la gran dinastía Xia, supuestamente de una fosa común de hace 1000 años. En ellos se encontraron las armaduras de la princesa Shaoyan y de su lugarteniente. Pregunto, si la princesa Shaoyan se rebeló con sus tropas y fueron aniquiladas, ¿por qué en esa fosa común no hay armaduras de otros soldados rebeldes? ¿A quién le importan los simples soldados rasos? Es normal que no hayan perdurado. Los objetos milenarios, incluso un simple ladrillo o teja, son extremadamente valiosos, y más aún una armadura elaborada. Esto no son más que tus conjeturas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes demostrar que es un hecho? La evidencia no es más que la historia distorsionada registrada por los cronistas. ¿No se valora el espíritu de cuestionamiento en esta era? ¿Por qué aquí son tan tercos y carecen de flexibilidad? Soy tutor de posgrado del Departamento de Historia de la Universidad Qingbei. Es cierto que la reputación de la princesa Shaoyan ha mejorado tras el descubrimiento de esos artefactos de la gran dinastía Xia. Esta chica es increíble. Ha dejado al divulgador científico sin palabras. Quien se dedica a la erudición debe ser capaz de extrapolar, no limitarse a repetir lo que dicen los libros, especialmente un respetado veterano como usted. Tú espera, voy a investigar esto a fondo. Luego vendré a debatir contigo como es debido. Por ahora, me despido. Gracias a todos. Si os gusta mi contenido de divulgación científica, podéis darle a seguir. Continuaré contando sin interrupción la historia de la gran dinastía Xia. 5000 cohetes. Nuestros seguidores han superado el 1.000.000. He estado muy ocupado con las adquisiciones en Jiangnan, no he tenido tiempo para visitarlo. Espero que no se enoje. Ruan, un regalo para ti. Es la primera vez que le regalo algo a alguien. No puedes decir que no te gusta. Es la primera vez que recibo un regalo de alguien, ¿cómo podría no gustarme? ¿Cómo es que eres tú? ¿Y Ruan? Ella se mudó hace mucho tiempo, escuché que abrió un estudio. Eso ya no es asunto mío. Dime rápido a dónde fue. Ruan, ¿dónde estás? Así que la sensación de esperar a alguien está llena de expectativas, pero también de una gran soledad. Has vuelto. Te guardé la cena. Acabo de terminar un compromiso de negocios, ya estoy muy lleno. Deberías acostarte temprano, mañana hay que levantarse pronto. Oh. Espera, el desayuno estará listo en un momento. No tengo tiempo. Mi asistente me espera en la oficina. Cómetelo tú solo. Oh, está bien.
Vuelve a la oficina ahora, yo llego enseguida. Finalmente puedo entender con qué sentimientos me esperaba Ruan antes. Si en ese entonces hubiera podido pasar más tiempo con ella, no habría surgido tanta distancia y desencuentro entre nosotros. ¿Qué pasó? He estado ocupado, tengo hambre, ven al asador Jinyan. Hablando de eso, en mi próxima transmisión voy a hablar sobre el esposo de la princesa Saoyan, ¿puedes venir a mi directo a ayudarme? O sea, disfrazarte como el esposo de la princesa Saoyan, para ayudarme con la explicación. Pero mañana tengo que ir a inspeccionar Jiangnan. Ah, olvidé que eres un gran director, estás muy ocupado. No digas eso, mientras te esperaba antes, aclaré muchas cosas en mi mente. ¿Qué aclaraste? Aclaré lo egoísta que fui antes, como te ignoré por el trabajo. Yo antes, ocupado con la guerra, ¿acaso no los ignoré a ustedes también? Lo pasado ya pasó, lo importante es el presente, solo hay que evitar repetir los mismos errores. Entonces aún no vuelves a ser mi señora Xia. ¿Cómo va a ser tan fácil? Terminé de comer, mañana tengo que madrugar para trabajar, regresa tú solo. Qian Ruan, te he esperado tanto tiempo, ¿no tienes nada que decirme? Para conquistar a una mujer hay que saber ser romántico, debes darle una sorpresa inesperada en un momento inesperado. Así fue como conquisté a la dueña. Tan tarde, estoy completamente sola, no se preocupan en absoluto por mi seguridad. Compañeros del directo, ayer trabajé toda la noche dibujando la apariencia del esposo de la princesa Sanyan. ¿Quieren verlo? El esposo de la princesa Saoyan, seguro que es un galán. O quizás es un hombre muy feo. Soy el alumno predilecto del señor Fan Yu, dibujar un retrato es pan comido. Si haces Yuan, aunque no me ayudes, yo puedo sola. Esta cara es realmente molesta. Yo. ¿Por qué me extrañas a escondidas? ¿Estoy teniendo alucinaciones? Pensé que había viajado en el tiempo. Si así Yuan, ¿cómo es que viniste? ¿No fuiste tú quien me pidió que viniera? ¿Por qué no estás contenta ahora que vine? ¿Cómo supiste mi lugar de trabajo? An Yuchen, cada vez eres más desleal. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos ustedes dos? Capital, todo es el poder del capital. ¿No ha comenzado ya? ¿Qué necesito hacer? Amigos de la transmisión en vivo, miren, ¿no parece que la persona del cuadro salió caminando? Si les parece, escriban un 1. Parece que los ojos de la audiencia nacional son perspicaces y pueden ver mi atractivo, excepto tú. Estos dos juntos son simplemente una recreación perfecta. Ellos son la princesa Zaoyan y su esposo, ¿verdad? Así es, yo soy la princesa Saoyan, y él es mi esposo, Xia Seyuan. Wow, el número de seguidores aumentó 5 millones en un mes. Qué guapo, quiero casarme con él. No puedo, ya estoy comprometida. Qué bueno sería si tú interpretaras el papel en la película. Sí, si lo hubiera sabido antes, yo lo habría interpretado y no tendría que actuar con otro actor. Tú sabes actuar. Y además eres tan adicto al trabajo. En la vida real, también se parecen mucho a una pareja casada. Sí, somos marido y mujer. No confundas a la audiencia, ahora solo somos amigos. ¿Amigos con derechos? Un beso, un beso. Bueno, la explicación de hoy termina aquí. Otro día les explicaré cosas más interesantes, como las armas de Daxia. Se acabó la transmisión, adiós. Adiós. ¿Por qué lo apagaste? ¿Estás tan libre últimamente? ¿Por qué? Porque ahora solo trabajo mediodía, el resto del tiempo puedo acompañarte. Xia Seyuan, el adicto al trabajo, solo trabaja medio día al día. ¿Qué te estimuló? Pensé que trabajarías incluso si el cielo se cayera. No me satirices, el trabajo es mi único hobby, no ando de juerga. Tampoco tengo malos hábitos, ¿no te sientes afortunada? Si hubiera sido así antes, no habríamos llegado a esto. ¿No dijiste que lo importante es no repetir los errores? Me corregiré activamente. ¿No podrías cambiar un poco? ¿Qué debo cambiar? ¿No sería mejor ser más sincero? Si me amas, deja de fingir. Esposa, vuelve. Cuando un hombre persigue a una mujer, por supuesto que es dulce y se sacrifica. ¿Quién sabe si estoy de acuerdo contigo? ¿No volverás a ser esa máquina fría de antes? ¿Qué estás viendo ahora? Qué duro, los 5 millones llegarán enseguida. Ay, aunque este balance sea falso, el sello que tiene es real. Xiao Zeyuan, esta vez veré cómo te hundes.
No me lo esperaba, cuando lo dije de pasada, realmente te convertiste en una influencer. Rohan, eres realmente increíble. ¿Quién crees que soy? Cualquier cosa que me proponga hacer, seguro que la hago bien. Déjame ver, analizando nuestro grupo de clientes, ¿cómo planeas hacer transmisiones en vivo para vender productos en el futuro? No lo necesito, solo quiero hacer divulgación científica, quiero difundir esa parte real de la historia. Al mismo tiempo, también espero mostrar a todos los tesoros culturales que el elefante no pudo transmitir. Rohan, mira, tus seguidores son o ancianos, o niños, o estudiantes de historia, parece que no va a ser fácil vender productos. Olvídalo, mejor no te dediques a vender productos, sigue haciendo bien lo tuyo. Gracias, Yuchen, has trabajado duro todo este tiempo. Ya he salido del trabajo, ¿cómo es que si Sejwan aún no ha llamado hoy? Decía que dejaría el trabajo, pero claramente el trabajo es lo primero. Señor Wang, investigaré este asunto a fondo. Tienes que confiar en mí. El grupo SEA definitivamente no haría algo así. ¿Sabes lo grave que es en nuestra industria falsificar activos y estafar inversiones? Además, en ese balance de pasivos está claramente estampado el sello oficial de su grupo SEA. Señor Wang, créeme, dame otra oportunidad, definitivamente puedo aclarar este asunto. ¿Cómo puede ser falso un sello que pusieron ustedes mismos? Incluso si fuera falso, una empresa tan grande como el grupo SEA no puede ni custodiar su propio sello oficial. Me equivoqué al juzgar tu capacidad, es increíble. Señor Wang, no te pido que me perdones. Pero por favor, no retires tu inversión, estoy dispuesto a ofrecer más dividendos como compensación. Lo que valoro en un socio es su capacidad y su carácter, si hay dividendos o no, para mí no es importante. Bueno, puedes retirarte. ¿Quién demonios tiene el sello oficial? No me esperaba que el señor Wang fuera tan rápido y decidido, retirando la inversión tan pronto. ¿Dónde voy a encontrar 1.000 millones para tapar este agujero en tan poco tiempo? Un gran dique puede colapsar por un pequeño agujero de hormiga. El poderoso grupo SEA, ZAS, se derrumba por 1.000 millones. ¡Qué placer! Sabía que eras tú, Sang-Wan Lie. Deja de fingir, ahora se rumorea que falsificaste tus activos, ¿y los accionistas? Huyeron, ¿verdad? ¿En qué te he fallado exactamente para que me odies tanto? Simplemente quiero pisotearte. Quiero verte sufrir una vida peor que la muerte. Debería haber sabido que no debía tener en cuenta la vieja amistad, debería haberte metido en la cárcel. Deja de fingir, piensa bien en dónde conseguir esos 1.000 millones. Ja. Señor, joven señor, no quiero irme, me siento muy bien en esta casa, todos han sido tan buenos conmigo, yo. No llores, tarde o temprano volveré a comprar esta casa, y entonces podrás regresar. Pero, ¿por qué no traen de vuelta a la joven señora? La joven señora es inteligente y astuta, seguro que encuentra una solución. Sí, tienes razón. Si Rohan estuviera aquí, tal vez podría ayudarte a manejar esto. Piénsalo, antes ella preparaba todas las propuestas, es una alumna destacada de la Facultad de Finanzas de la Universidad de Yale. Traigan a Rohan de vuelta, rápido. Incluso si la traemos de vuelta, debe ser después de resolver este asunto. No podemos involucrarla en esto bajo ningún concepto. Papá, mamá, tendrán que aguantar un poco durante este tiempo, hasta que yo arregle todo. Vámonos. Nunca pensé que Xia Ziyuan llegaría a tener un día como hoy. Los padres de la princesa Shaoyan eran personas muy sensatas. Piensen, en una época tan feudal, ellos no limitaban lo que Shaoyan quería hacer, y sin importar lo que ella quisiera, la apoyaban con todas sus fuerzas. ¡Qué maravilla! Unos padres así. Por favor, tráigame una taza de té con leche. Pero la princesa Shaoyan en sí también era muy obediente y piadosa. ¿Ustedes han sido piadosos con sus propios papás y mamás? Señorita Jian, alguien la busca. Espere un momento, vuelvo enseguida. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Qué bueno, todavía estás dispuesta a llamarnos papá y mamá. ¿Por qué se ven tan demacrados? ¿Qué ha pasado exactamente? Justo el bar está cerca, así que nos arreglaremos aquí. Xia Ziyuan. Me asustaste, ¿qué haces? Si venías, podías haber avisado. ¿No es que no vienes aquí a menudo? Por eso yo,
¿Esto es que te escapaste de casa? Ah, así es. Entonces quédate aquí, no es gran cosa. Ah, sí. Y otra cosa, ¿no coleccionas antigüedades a menudo? Échale un vistazo a esto. Por su calidad y apariencia, esto debería ser de la dinastía Xia. ¿Lo quieres vender? Debo reunir 1.000 millones en 3 días para garantizar el flujo de caja. Vendí mi casa, mi villa y mi coche, y aún me faltan 500 millones. Ayúdame a ver, ¿cuánto podría valorarse aproximadamente esto? ¿Sabes tocarlo? De pequeño aprendí un poco. Toca, déjame escuchar el timbre. ¿Qué estás haciendo? Aunque no tengo la fuerza para empuñar una espada y matar enemigos, mi lealtad hacia Dacia es inquebrantable. Espero poder usar esta melodía, la orden del general, para despedirlos. Si puede servir para levantar la moral, sería aún mejor. Sewan, tu mano aún no se ha recuperado, deja de tocar. Cuando ustedes estaban en el campo de batalla. ¿Acaso una mano herida impide matar enemigos? Yo solo estoy tocando el in, ¿qué importancia tiene? Olvídalo, no puedo ganarte en la discusión. Sigue tocando. Yo debo partir. Aunque esta persona parece débil y letrada, en realidad es suave por fuera y fuerte por dentro, astuto y valiente. No es de extrañar que la princesa lo eligiera. ¿En qué estás pensando? No pienso en nada. Solo pienso que te has casado con un buen hombre. Vamos. ¿Cómo es que se quedó dormido? ¿Mi interpretación es tan hermosa? ¿Cómo puede dormir tan profundamente? Tuve un sueño muy extraño. ¿Cómo es que él y Ruan también estaban allí? Rápido, ayúdame a ver cuánto vale realmente este dinero. ¿No es esta la reliquia familiar de tu casa? ¿De verdad estás dispuesto a venderla? La familia está a punto de desaparecer. ¿Qué otra opción tengo si no la vendo? Cuando termine de resolver, la compraré de vuelta al doble del precio. Xia Seyuan también tiene mérito en que esta película pueda estrenarse. Y si le pasa algo, Jian Ruan moriría de tristeza. Toda mi liquidez disponible debería ser de 500 millones. Ofrezco 500 millones. ¿Vale tanto dinero este in? Es de la dinastía Xia, y está tan bien conservado. ¿Acaso ofrecí muy poco? Ah, entonces debo agradecer a nuestros antepasados. Resuelve tu problema rápidamente. An Yuchen, esta vez te debo una. Cuando resuelva esto, invertiré 1.000 millones en tu estudio. Lo que pase después, ya lo hablaremos después. Pero por favor, no le digas nada de esto a Ruan. Si hace Yuan, Ruan, ¿cómo es que viniste? ¿De verdad pensabas ocultármelo? Papá y mamá están en la calle, no contestan el teléfono. Eres un hijo desagradecido, un maldito. No los dejé en la calle, los puse en un hotel. ¿Qué diferencia hay con estar en la calle? Ya los instalé en mi casa. Hoy tienes que explicármelo claramente. De lo contrario, ustedes. Toma un poco. Es tan tarde y tomas tanto café, ¿no vas a dormir? No pasa nada, tengo miedo de tener sueños extraños otra vez. Sigan hablando, no se preocupen por mí. Habla, como piensas. En cuanto se apruebe el proyecto del distrito Jiangnan, yo inmediatamente cubriré este déficit. He visto las declaraciones de algunos expertos financieros en línea. Debido al incidente del sello falso, la inversión en el área de Jiangnan no será tan fácil como antes. Ya he estado intentando investigar a la persona que falsificó el sello. Sin embargo, es muy inteligente, sabe cómo evitar las cámaras de vigilancia. La persona que dejó a mi familia y a mí en la calle, cuando la atrape, definitivamente no la dejaré ir. La persona que pudo obtener el sello oficial debe ser alguien de la empresa. Podemos empezar investigando a los empleados que se fueron. Hablando de eso, actualmente hay un exceso de viviendas comerciales. Si no cambiamos el uso de este terreno, entonces perderá sus ventajas y su potencial. Actualmente, el envejecimiento de la población en nuestro país es grave. Si lo convertimos en un centro de atención para ancianos con características únicas, definitivamente tendrá un gran potencial. ¿Un centro de atención para ancianos? El entorno allí es hermoso, rodeado de montañas y agua. Si lo remodelamos en el popular estilo Dacia, seguramente despertará el interés de los inversores. Suena bien. Inmediatamente haré ese plan de inversión. Soy bueno en planificación, déjamelo a mí. Tú apúrate y atrapa a la persona que te tendió la trampa. ¿Qué pasa? ¿El viejo Qian te siguió? Genial. El viejo Qian es un mega influencer con millones de seguidores. Su base de fans son casi todos personas de mediana y tercera edad. Es como si el cielo me ayudara. Bienvenidos todos. A continuación, yo sustituiré al señor Xia para explicarles el plan de inversión. Esperen un momento. ¿Cómo es que escuché que el señor Xia recientemente está vendiendo sus propiedades? ¿Acaso hay problemas con los fondos? Entonces, si ese es el caso, nuestro dinero estaría en riesgo.
Sí, yo también escuché las noticias. Sia incluso vendió la villa donde vivía, también vendió el coche. Un proyecto tan grande en el distrito de Jiangnan, ¿realmente puedes manejarlo? ¿Acaso solo con este PPT nos vas a dar una buena explicación a nosotros, los inversores? San Wanlin, ¿cómo es que siempre piensas tan meticulosamente cuando se te ocurren malas ideas? Si pusieras tu mente en los negocios, ya te habrías hecho rico. ¿Y a ti qué te importa? Tranquilos, todos. El problema de flujo de caja de Sia ya está resuelto. Si no se sienten seguros, pueden acompañarme al banco para verificar la situación de rotación de fondos. Además, este proyecto tiene potencial y perspectivas, no hay que preocuparse por la inversión. No dejen que la provocación de ciertas personas les distraiga. Suena muy bien. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el proyecto en el área de Jiangnan? A continuación, les presentaré. Actualmente, en nuestra provincia hay un exceso de viviendas comerciales, un exceso de población anciana, y la situación de ancianos que viven solos y mueren en soledad es grave. Si nuestro centro de atención para ancianos se puede construir con éxito, entonces todos estos problemas se resolverán muy bien. Es cierto. Mi padre tiene 80 años y siempre se queja de que no lo acompañe. Mi madre también es mayor. Si hubiera un lugar junto a montañas y agua, con aire fresco, no solo alguien podría cuidarla, sino que los ancianos también podrían apoyarse mutuamente. Ya no tendría que preocuparme de que se aburra o se sienta sola. Además, estableceremos capacitación técnica profesional, como arreglo floral, arte del té, etc. Como dice el dicho, nunca es tarde para aprender. Biblioteca, gimnasio, comedor saludable, todo estará disponible. Este proyecto es simplemente demasiado atractivo. Invierto 1.000 millones. Yo también pongo 2.000 millones. ¿Están locos o qué? ¿Ustedes creen todo lo que dicen? ¿Y si maltratan a los ancianos? Pueden estar tranquilos. Instalaremos suficientes cámaras para que cada movimiento del personal de atención a los ancianos sea visible para todos en todo momento. Ahora solo están pintando un panorama ideal. ¿Quién sabe si usan el plan de negocios para estafar inversiones? Además, ¿no fue Sia Group el que antes presentó balances falsos para estafar dinero? Ahora hablan bonito, pero ¿quién sabe qué pasará después? Realmente eres el ladrón que grita al ladrón. Sia Seijuan, San Juan Lie, si no tienes la inteligencia, no copies a otros haciendo movidas por detrás. ¿Acaso te he provocado? ¿A qué vienen esos comentarios sarcásticos? Sobornaste al asistente del grupo Sia para que sellara el balance de pérdidas falsificado. El asistente del grupo Sia ya ha confesado la verdad. Señor Wang, usted también es un veterano en el círculo de inversiones. ¿Cómo puede acusar a alguien sin distinguir lo blanco de lo negro? ¿Injusticia sin distinguir lo blanco de lo negro? ¿Quiere que llame al asistente que usted sobornó para que se enfrente a usted? Imposible. Ya lo mandé al extranjero y destruí todas las pruebas. ¿Cómo puede haber evidencia? Investigué a varios empleados que dejaron la empresa. Solo él comenzó a solicitar salir del país el mismo día que renunció. Cuando lo atrapé, ya había borrado las pruebas. ¡Qué lástima! Seijuan y yo desarrollamos un software en ese entonces. Este software puede recuperar todos los datos eliminados. ¿Adivina qué? Precisamente restauró a la persona clave. Gerente Sang. Te aconsejo que mejor no participes en esta reunión de inversión. Ve obedientemente a presentarte a la comisaría. Sang Wanlian, por favor, ven a la oficina de seguridad pública. ¿Qué? ¿Qué vaya a declarar? Oficial, soy realmente inocente. Si es inocencia o hecho, lo verás claramente cuando vengas. Así que todo este tiempo has sido tú quien me estaba saboteando. Desde el principio ya sospechaba que era él, pero la situación era crítica, tenía que ocuparme de los asuntos de la empresa con anticipación y no tenía tiempo para lidiar con él. En este círculo, la gente que no tiene integridad es la más odiada. Como presidente de la Cámara de Inversión, expulso permanentemente a San Juan Lie de la Cámara. Yo también retiro mi inversión en ti. Gente como tú tarde o temprano causará problemas. Yo también retiro. Afortunadamente, el señor Wang lo descubrió a tiempo, de lo contrario, él nos habría perjudicado. Está bien. ¿Qué círculo de inversión? No son más que unos oportunistas que anteponen las ganancias a la lealtad. Ni siquiera me importa asociarme con ustedes. Te lo digo, Sia Seijuan, Jian Ruan, espérenme, volveré. Seijuan, yo soy un hombre de negocios, valoro la integridad. Esa actitud que tuve contigo antes, no te molestará, ¿verdad? Señor Wang, usted es el timonel de este círculo. Además, yo estaba profundamente envuelto en un escándalo en ese momento, cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Ah, realmente no me equivoqué al juzgarte. Este proyecto de jubilación Gran Verano, si no fuera porque mi esposa me convenció, lo habría perdido. Exactamente.
Incluso me regañó, diciendo que era demasiado blando y que no debería haber hablado en favor de Seyuan y Roan. Me avergüenza. Esta idea fue de mi esposa. Aún no he aceptado tu propuesta de matrimonio. Ustedes dos son tan excepcionales, yo también invertiré 5.000 millones. Y además, también voy a reservar un apartamento aquí para mi esposa y para mí, para nuestra jubilación en el futuro. Yo también añadiré 1.000 millones más. Vendré mañana a firmar el contrato. Mi empresa vale 1.500 millones. Sería estupendo si pudiéramos firmar el contrato hoy. Un momento, por favor. Señor Qian, y todos los amigos y seguidores del señor Qian, ¿qué les parece? Ay, si Roan se encargara personalmente de este proyecto. Seguro que devolvería a Daxia su esplendor original. Yo también quiero reservarme un lugar. No hay problema. Cualquiera de ustedes que quiera reservar puede registrarse en la web oficial de SIA. Por orden de llegada. ¿Qué es esto? Acabo de estar conectado con el señor Qian, transmitiendo en directo este proyecto. Ahora todos los espectadores del país pueden ver sus ventajas y participar en la inversión. Ya no tendremos que preocuparnos por la falta de clientes. La señora Xia es realmente extraordinaria. De Yuan, cuídala bien. Entonces, nos vamos. Tu mente para los negocios, aparte del señor Wang, eres la segunda persona que admiro. ¡Qué bien! Todo ha vuelto a la normalidad, y yo también puedo respirar tranquila. ¿Qué todo? Aún no has vuelto para ser mi señora Xia. Entonces, ¿por qué no te esfuerzas más? Por ocultarme lo que pasó esta vez, te quito puntos. Qian Roan, no puedes escapar. Roan, la crisis de la familia Xia ya se ha resuelto. Ven a vivir con nosotros. Seyuan y yo aún no nos hemos reconciliado oficialmente. Entonces, ¿por qué no aceptas? Estos días has estado corriendo de un lado a otro por la familia Xia. Aunque no digas que perdonas a Seyuan, en el fondo ya lo has perdonado. Fui yo quien no supo educar bien a mi hijo y le entregó el negocio familiar demasiado pronto, lo que también arruinó su matrimonio. Papá, no diga eso. Por favor, denme un poco más de tiempo para pensarlo. Ay, no presiones así a Roan. Si Roan no acepta, seguro que es porque Seyuan no ha hecho lo suficiente. Roan, no te preocupes. Cuando vuelva a casa, le daré una buena lección a mi tonto hijo. Vamos. Vale. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, es un problema de siempre. Con ir al hospital y que me echen un vistazo será suficiente. ¿Cómo que estás bien? Llevas días y noches sin pegar ojo, preocupándote por Seyuan. Ya basta. Te operaron la espalda. El médico dijo que si no descansas bien. Ay, ya basta, basta. ¿Para qué le dices esto a Roan? Roan, nos vamos ya. Cuídate mucho, ¿vale? Vamos. Qian Roan, prometiste que en esta vida protegerías bien a la familia Xia. ¿Cómo es que tú misma te has vuelto arrogante por el favor recibido? Dale a Seyuan una pequeña sorpresa. ¿Qué? ¿Una subasta? Esta subasta es una sesión especial de antigüedades de la dinastía Xia. Seguro que se pueden conseguir artículos de primera. La próxima vez, si puedo conseguir en la subasta algo que solía usar y querer, no estaría mal. Pero debe ser muy caro, ¿no? ¿La espada que llevabas antes no te costó bastante dinero? No fue tanto. Además, ¿no está Xia Seyuan dispuesto a comprártelo por cualquier precio? ¿Qué clase de comentario es ese? Ahora tengo mi propio trabajo, no necesito depender de otros. La tarjeta tiene más de 8 millones. Debería ser suficiente. Xia Seyuan, solo puedo ayudarte hasta aquí. Oh, vaya, no verte 3 días a una mujer y realmente se ha vuelto mucho más coqueta. El señor Wu también desprende tanta opulencia. Ay, no pensé que la señorita Su no solo estuviera interesada en invertir en bienes raíces, sino que también tuviera interés en esta subasta. Tienes muy buen gusto. Luego, ayúdame a asesorarme, a ver en qué lotes puedo invertir dinero. Director Wu, ¿qué problema hay con eso? Después de todo, somos viejos conocidos. Estos pequeños problemas no son nada. Vamos. Vamos. Ah, señorita Su, jajajaja. La sala de esta subasta parece bastante imponente. Oye, Qian Roan, ¿viniste a la subasta del grupo Lisen?
¿Y vienes vestida así? ¡Qué pesados! ¿Acaso es solo por asistir a una subasta? ¿Es necesario vestirse tan formalmente? ¿Acaso el grupo SIA no tiene ni un centavo en el bolsillo? Y aún así vienen a participar en este tipo de subasta. Debes mantener la dignidad que te corresponde, pero la que no te corresponde, no te la puedes permitir. Parece que la noticia de que Xia ha recuperado su flujo de caja solo la conocen los del círculo íntimo. Su Mei Mei y este señor Wu son personas marginales. Es normal que no sepan que la familia Xia ha vuelto a la cima de los más ricos. Aquí, el precio inicial de cualquier cosa es de 10 millones, y con la capacidad actual de su familia Xia, probablemente solo pueden mirar 10 millones de precio inicial. En mi tarjeta solo hay 8 millones. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta de que no tienes dinero? Si eres listo, lárgate de una vez. Vestidos así, realmente ofenden los ojos de nuestra alta sociedad. ¿Acaso la nobleza y la alta sociedad no compiten por usar su dinero para comprar a la fuerza las cosas que yo y mi pueblo dejamos atrás? Bueno, ya que el dinero no es suficiente, mejor me vuelvo a hacer transmisiones en vivo, es más interesante. No pierdo más el aliento contigo. Aparte, parece que finalmente reconoce su lugar, o huye con el rabo entre las piernas. ¿Quién va a huir con el rabo entre las piernas? Oh, jaja, ¿no es este el director SIA del grupo SIA? Oye, escuché que su empresa está a punto de quebrar. ¿Vinieron aquí a hacer el ridículo? Jajajaja. ¿No seguirás pensando que eres el presidente multimillonario de antes? Director Xia, la verdad no creo que seas una persona muy graciosa. Por supuesto que no me considero un presidente multimillonario. Hoy, la capitalización bursátil de mi familia Xia supera los 100.000 millones, y aún hablan de 10.000 millones. Pero estas personas no merecen saberlo. Es solo una subasta, se están esforzando demasiado. Quien no lo sepa pensará que alguien está siendo coronado aquí. Ya basta, señor Wu, no pierda el tiempo discutiendo con esta gente, es una pérdida de tiempo. Vámonos. ¿Qué haces aquí? ¿Tú me lo preguntas? Esta subasta es especial de la dinastía Xia, sabía que vendrías. Pero desde ayer, te esperé todo el día, no me contactaste y viniste solo. ¿Para qué tenía que avisarte? No te interesan estas cosas. El interés se puede cultivar, y ahora estoy muy interesado. Además, ¿de dónde sacas dinero para pujar por estas cosas? Sé que hay un umbral aquí. Para ser honesto, el dinero en mi bolsillo realmente no es suficiente. Pero es suficiente con que estos tesoros encuentren un comprador que los aprecie. Por cierto, puedo recomendarte, vamos. El primer lote es el número 3601, una vasija de bronce con grabados de la dinastía Xia para atraer riqueza. Según descubrimientos arqueológicos, es una posesión de la dinastía Xia. Precio inicial, 12 millones. ¿Qué pasa? ¿Qué manera de buscar atención? ¿Se asustan por 12 millones? ¿No morirán del susto con los lotes posteriores? ¿Qué vasija para atraer riqueza? ¿No es esa la vasinilla de papá? Y le falta la tapa. Esta vasija para atraer riqueza está bien, señor Wu. 13 millones, ¿alguien más? ¿Qué risa le daría a papá si se enterara? ¿De qué te ríes? Deja de fingir. Este cuenco del tesoro, en mi opinión, es un tesoro inigualable. Primero, no tienes dinero. Segundo, no entiendes de mercancías. De verdad no sé cuál es el sentido de que estés aquí. Pues, por supuesto, para ver mundo. Para ver lo absurdos que sois vosotros, los modernos. Que, ya que os gusta tanto, os ayudaré a subir el precio. $14 millones. 15 millones, ¿hay alguna otra oferta? 20 millones, este comprador ofrece 20 millones. Sí, Yuan, continúa. En esto eres la experta, lo que tú digas. Ay, me encanta este. Yo ofrezco 25 millones. 25 millones, 25 millones una vez. Si lo quieres, no te lo voy a poner fácil. Director Wu, según mi estimación, esta fuente de la abundancia vale al menos 100 millones. Mientras la compremos por menos de ese precio, saldremos ganando. La familia Xia está a punto de hundirse y aún siguen resistiéndose aquí. JE, mejor les damos el golpe final. Que se rindan de una vez. Ya que una profesional como tú lo dice, 50 millones. Este comprador ofrece 50 millones, ¿alguna otra oferta? 50 millones una vez, 50 millones dos veces, 50 millones tres veces, vendido. Sin dinero y aún haciendo alarde. Felicidades al comprador número 1494. Felicidades, director Wu. Ay, fue pura suerte. El criterio de su Mei Mei nunca se equivoca.
Felicidades, director Wu, por adquirir este tesoro por 50 millones. En cuanto a ciertas personas que aprecien cada minuto aquí y porque pronto estarán en la calle. ¿Cómo van a ver estos tesoros entonces? Tu criterio sigue siendo tan sesgado como siempre. Esta cosa vale 50 millones, ni siquiera pagaría 50.000. ¿Qué sabes tú? Este es el cuenco de la fortuna de la dinastía Xia, usado para guardar oro, plata y joyas. Oye, esta gran belleza me resulta muy familiar. Parece que la he visto en algún lado. No es esa gran influencer. Jian Ruan de Granxia se especializa en divulgar la historia de Granxia. Es muy profesional. Eres tú quien finge saber sin entender. Esa cosa que consideras un tesoro, no es un cuenco de la fortuna en absoluto. ¿Tú dices que no lo es y ya está? ¿Por qué deberíamos escucharte? De otra historia no puedo asegurar, pero sobre Granxia, definitivamente sé más que nadie. Entonces, dime, si lo que nuestro director Wu subastó no es un cuenco de la fortuna, ¿qué es? Eso no es más que el orinal del príncipe Jian Ailin de Granxia. Resulta que es un orinal. Con razón siempre sentía un olor. ¿En serio? Este señor gastó 50 millones en comprar un orinal, aunque las subastas sí tienen sus riesgos. Por eso hay previsualizaciones para seleccionar piezas con antelación. Su Mei, tú que no paras de decir que eres experta, ¿por qué no pudiste detectar las señales? Y aún así te aferrabas tercamente a que esto era un... Solo escuché por rumores que este director Wu vendría a la subasta. ¿Quién tiene tiempo para ir a esa reunión de Yulan? Además, ¿cómo iba a saber yo que era un orinal? ¿Qué tan experto hay que ser para darse cuenta? Tampoco es tu culpa. Este orinal realmente tiene un diseño diferente a otros de su tipo. Se hizo con esta forma específica debido a los problemas de visión de su dueño. Ni siquiera un experto podría distinguirlo, y mucho menos tú, que eres un completo aficionado. Incluso si es un orinal, sigue siendo una auténtica antigüedad. Da igual para qué se usara. Tienes razón, es una antigüedad. Pero no es más que un pequeño objeto de unos pocos miles de dólares. 50 millones. ¿No habría sido más significativo donar ese dinero en su momento a los niños de las zonas montañosas? Señor Wu, simplemente no pueden pagar los 50 millones y están tratando de incriminarnos. Mira la situación del mercado de valores. Para mí, si hace yuan, 50 millones son como 5 centavos. La capitalización de mercado ya supera los 100.000 millones. Su Mei, la última vez casi arruinas al tío Yao por tu culpa. Esta vez me hiciste perder 50 millones en vano y casi ofendo al señor Xia de nuevo. No vuelvas a aparecer frente a mí, o te golpearé cada vez que te vea. Señor Wu, señor Wu, señor Wu. El próximo lote está a punto de subastarse. Ya que eres tan experto, ¿por qué no lo evalúas también? No me apetece perder el tiempo aquí. Jian Ruan, Xia Yuan, esperen. No dejen que les encuentre ningún punto débil. ¿Qué obsesión tiene contigo? Te odia tanto. Tranquilo, no temas. Haré que alguien lo vigile de cerca. La obsesión la tiene contigo. Es el típico odio nacido del amor. Cabeza de melón, no puedes verlo, es ridículo. Además, ¿qué amenaza podría representar él para mí? Próximo lote, número 3708, Dinastía Xia. La medalla de inmunidad otorgada por el emperador Xia Gaozu a la princesa Shaoyan. Es la medalla de inmunidad que el emperador Gaozu me otorgó. No puedo creer que la encuentre aquí. ¿Te la otorgó? Ay, es solo un objeto muy valioso y maravilloso. Sería genial si pudiéramos obtenerlo. Es la primera vez que lo veo tan ansioso por algo. Antes era propiedad del señor Shaoyan de la dinastía Xia. Ha vagado por el extranjero durante años y solo ahora tiene la oportunidad de volver a ver la luz del día. Precio inicial, 100 millones. 100 millones, 500 millones, 500 millones. Escuché bien, 500 millones. Es la oferta más alta desde que me dedico a esto. ¿Hay otras ofertas? ¿Para qué se necesita tanto? Compraré lo que quieras, sin importar el costo. Hazme caso. 500 millones, una vez. 500 millones, 2 veces. Vendido. Ruai, incluso si quisieras las estrellas del cielo, yo te las bajaría. Esta medalla de inmunidad es para ti. ¿Esta no es la medalla de inmunidad que el emperador Gaozu te otorgó? Algo tan valioso, ¿cómo podría aceptarlo? Eres mi esposo. ¿Cómo no podrías aceptarlo? Además, tengo méritos de guerra, no necesito una medalla de inmunidad. Pero tú eres diferente. Te encargas de todos los asuntos, grandes y pequeños, de la mansión, y además me ayudas con las audiencias en la corte. Me temo. Después de todo, el príncipe es tu primo. Creo que, por el parentesco, no debería ponerme demasiadas dificultades. Precisamente porque es mi primo, lo conozco demasiado bien. Desde pequeño me ha envidiado por ser bueno tanto en letras como en armas, por sobresalir en todo. Siempre me pone trabas. Si mi padre no fuera tan mayor, el trono nunca habría caído en sus manos.
Esta es la primera vez que escucho sobre esto. Por eso tomé la iniciativa de asumir la gran responsabilidad de pacificar la frontera, para ganarme su confianza y mostrarle mi lealtad, con la esperanza de que, teniendo esto en cuenta, no se ensañe con mi familia. Durante mi ausencia, realmente temo que él pueda hacerte algo, Sewan. Guárdalo, de lo contrario no estaré tranquilo. Está bien, lo aceptaré. En la corte, definitivamente seré cauteloso con mis palabras y acciones. ¿Vas a darle un regalo? ¿Por qué vienes a mi casa? ¿Crees que quiero venir? Él quiere que veas el tesoro que acabo de adquirir. Después de todo, me costó 500 millones. La cara del malvado capitalismo. Además, quiero recuperar mi antigua cítara. Y también, como te prometí, invertir 10 en tu estudio. Inversión. De acuerdo. Déjame ver qué has comprado. No te pongas celoso cuando lo veas. Fue Ruan quien lo eligió con su buen ojo. En la vida pasada, Seyon era un caballero elegante, gentil y considerado. En esta vida, aparte de ser un leño, es un niño inmaduro. Esto es una medalla de inmunidad. Es mucho más realista que en las películas. Vaya. También tiene una sensación familiar. Esta fue usada por la verdadera princesa Saoyan. Sion, tú la compraste. Quédate con ella. La compré especialmente para ti. Tú guárdala. Entonces, primero la acepto y luego te la regreso a ti, ¿vale? King Ruan, ¿por qué siempre haces estas cosas? No te malinterpretes. El significado de esta medalla de inmunidad es proteger, alejar la desgracia. Espero que la lleves siempre contigo y vivas 100 años, ¿entiendes? Está bien, haré lo que digas. Después de todo, soy tuyo. Ay, ya está bien. Entonces, vosotros dos, iros ya de aquí. Vamos, rápido. No quiero comer más comida para perros. Vamos, iros. Tú también vete, vete. No me esperaba que vinieras por tu cuenta a un lugar así a comer. ¿Te va a gustar la comida? A mí no me importa. Me encanta el sabor de su comida. Gracias, jefe. Come rápido, que se va a enfriar. ¿Por qué no comes? ¿Por qué me miras mientras como? Ya estoy comiendo. Tú come, yo ya estoy comiendo. ¿Por qué estás tan raro? No te hago caso, tengo hambre. ¿Esto también lo has organizado tú? ¿No se puede? Jefe, ¿ahora también vendes vino tinto? Claro que sí. Este señor aquí es el presidente del grupo CIA. El otro día no lo reconocí, que ciego fui. Después, al ver las noticias, lo reconocí al instante. Oye, director CIA, mire, este es el vino que le gusta. Jefe, tú también le ayudas. Yo también lo aprendí del jefe, hay que dar sorpresas de forma casual delante de la mujer que amas. Ay, Warner, el alumno es digno de ser enseñado, realmente digno de ser enseñado. ¿Te gusta? Este anillo, comparado con el anterior, tiene una artesanía mucho mejor y el precio se ha multiplicado varias veces. A mí eso no me importa. Sé que no te importa, pero quiero demostrar mi sinceridad. Te daré lo mejor, lo más caro. Antes, debido a que estábamos poco juntos y mucho separados, surgieron muchos malentendidos. Eso ya no pasará. En el futuro, dedicaré medio día cada día para estar contigo. De vez en cuando iremos de luna de miel. Te lo prometo, Ruan, cásate conmigo, vuelve a ser mi señora Xia. Se acabó, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre qué? No se me ocurre ninguna razón para rechazar. ¿Todavía quieres rechazarme? En fin, todavía no es el momento. ¿Y cuándo será el momento? Ya te lo dije, cuando los hombres cortejan solo dicen palabras dulces. ¿Cómo puedo saber si eres sincero? Bueno, no puedo contigo, te esperaré. ¿Pero qué? ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué podría hacer? Hoy no, acabo de comer arroz frito con ajo. Tonta, no te voy a rechazar por eso. Jefe, ¿por qué le pusiste ajo? ¿Acaso voy a arruinar mi arte culinario por tu amor? ¿Tantas exigencias? ¿Acaso no se puede comer con tranquilidad? Los jóvenes tienen más reglas que nosotros los viejos. Ruan, con solo que regreses. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Oye, joven Ann, hace tanto que no vienes a verme, ¿en qué andas ocupado? Escuché que recientemente empezaste a hacer películas, esa princesa Saoyan anterior estuvo bien, cuando me consigues un papel a mí también. Ya basta, no molestes, déjame en paz. Wow, An Yuchen, al que más le gusta el bullicio,
¿Quiere estar en paz? ¿Acaso sufrió una desilusión amorosa? ¿Qué mujer es tan poderosa para haber capturado el corazón del mujeriego An Yuchen? Simplemente haz como que no me ves, déjame tranquilo un rato, ¿vale? Camarero, sirve el vino. Enseguida. Princesa, acabo de escuchar que le diste la medalla de inmunidad que el emperador Gaozu nos regaló a Xia Seijuan. Sí, total ya me la concedieron a mí, a quien se la quiera dar, nadie puede impedírmelo. Pero sí es la medalla de inmunidad. Tú bien sabes que el emperador Gaozu es desconfiado por naturaleza, y además envidia tu talento como gran general. ¿Y se lo regalaste a otra persona? ¿A qué otra persona? Él es mi esposo, el consorte imperial, que yo misma elegí. Por si acaso, digo, por si el emperador Gaozu sospecha de ti, tú tienes la medalla de inmunidad que puede. Siempre y cuando yo siga luchando en el frente y no me meta en la política de la corte, no debería hacerme nada. Pero Seijuan, él ha estado yendo a la corte y presentando memoriales en mi lugar. Si el emperador va tras él, la medalla de inmunidad puede salvarle la vida, ¿no es así? Mi medalla de inmunidad. ¿La tuya se perdió? Te daré la mía, así ninguno de los dos tendrá problemas. ¡Qué disparate! ¿Cómo puede ser? Tú actúas con imprudencia y eres torpe con las palabras. Tú necesitas más que yo esta medalla para proteger tu vida. Te lo digo, An Yuchen, subestimas mucho a esta princesa Shaoyan. Para proteger mi vida, no me falta esta medalla de inmunidad. Ah, cierto, esta es la paz que te pedí la última vez. Y además está el amuleto de la suerte que Seijuan me dio. Creo que superaremos todas las dificultades. Sí. Entonces me voy primero. ¿Qué diablos? ¿Por qué este sueño es tan real? El rostro de la princesa Shaoyan. El rostro de mi esposo. El rostro de ese general adjunto, ¿cómo es que todos coinciden con personas de la realidad? Debo estar muy borracho. ¿Es un sueño? No. No, es demasiado real. Ahora lo recuerdo. Estos son todos mis recuerdos de mi vida pasada. En mi vida pasada, yo era el general adjunto de la princesa Shaoyan. Todo es tal como dijo Ruan. Con razón sentía una familiaridad inexplicable hacia Daxia. Y también hacia Jian Ruan. No me lo esperaba. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. La última vez te dejé escapar, y ahora quieres hacerlo de nuevo. Sangwan Lie, Siempre he pensado que eres un idiota. Siempre eliges a la gente equivocada y usas los métodos equivocados. No me sorprende en absoluto que Xia Ziyuan te haya superado. ¿Quieres que te maten de una vez por todas? Usa tu cerebro y piensa bien, ¿quién es el que realmente merece morir? ¿Te refieres a Jian Ruan y Xia Ziyuan? ¿Quién si no? Ellos dos nos han dejado en esta miseria. No nos peleemos entre nosotros, solo nos hará parecer más patéticos. Tienes razón. Pero aún así mereces morir. Yo, mi vida no vale nada. Ahora que me han dejado así, prefiero una muerte digna a seguir viviendo esta miseria. Pero, antes de morir, debo ver con mis propios ojos cómo mueren ellos. Así no habré vivido en vano. Por cierto, Jian Ruan ya no vive con él. Tengo su dirección. ¿Y qué? Xia Zirui ahora está en la cima de su poder. Hasta ha cambiado a sus guardaespaldas. ¿Acaso piensas pasar por encima de sus guardaespaldas para matarlo? Claro que no, hay que usar un poco de astucia.
Estos dos son el punto débil del otro. Atacaremos por ahí. No creo que no caigan en la trampa. Ah, sí. Haré los arreglos en los próximos días. Luego los picaremos para dárselos a los perros. ¿No son Su Mei Mei y San Juan Lie? ¿Cómo es que ellos dos se han vuelto a mezclar? Pero ahora, la familia Xia es invencible en la capital. ¡Ay! Nadie podría ser su rival. Ellos dos tampoco se atreverían a hacer nada. Tampoco podrían hacer nada al respecto. MM. Ya sea en esta vida o en la anterior. Ellos se tienen el uno al otro en su corazón. Yo tampoco debería aferrarme a los sentimientos románticos. El mundo es tan grande, debería salir a verlo. Estas antigüedades. La ropa. Y este estudio, se los dejo a Ruan. MM. Hola, el usuario al que llama no puede atender temporalmente. ¿Por qué no se puede comunicar? Xia Seyuan nunca tiene este tipo de problemas. Están en peligro. ¿Dónde deberíamos reservar el lugar para la boda? Pregúntale a Ruan dónde le gustaría. ¿Por qué no se puede conectar la llamada? No puede ser, la transmisión en vivo usa otro teléfono. ¿Qué? ¿Ruan? Sangwan Lie, era tú, como pensaba. Sí, soy yo. ¿Y qué? Que todos tus hombres salgan, o podrás afrontar las consecuencias. Que todos bajen. Esto es demasiado peligroso. ¿No lo oyeron? Te lo advierto, si intentas llamar a la policía, lo mataré ahora mismo. ¿Todos lo oyeron? Entendido, nos vamos ahora. Sangwan Lee, si quieres dinero, te lo puedo dar. Si quieres acciones, también te las puedo dar. Libera a Ruai. Escuchen todos, qué historia de amor tan conmovedora. Ver a tu esposa morir ante tus ojos, tu desesperación. Si tienes algún problema, vente contra mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente no hay señal? Hace un momento la red estaba bien. Olvídate de tener señal, y de contactar con el exterior. Todo ha sido bloqueado por mi inhibidor de señales. Su Mei Mei, ¿qué intentas hacer? ¿No puedes ver lo que está pasando? HMPH. Quiero que mueras. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo pudiste derrotar a tanta gente? ¿Cómo te atreves a provocarme? Su Mei Mei, esta consorte nunca ha sido alguien a quien pudieras provocar. ¿Por qué insistes en desafiar una y otra vez los límites de esta consorte? Jajaja. Esta consorte vuelve a hablar con ese tono arcaico. ¿Por qué a Seyuan le gustaría una loca como tú? Aunque sea una loca. Seyuan solo me ama a mí. En la próxima vida y en todas las que siguen, no sueñes siquiera con tener una oportunidad. Qué lástima, ya no habrá un después. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? Regresa. Maldita sea, te pido que hagas algo y te tomas todo el tiempo del mundo. Ya te encargaste de Jian Ruan. Tráelo rápido a mi club en las afueras. Estoy ansioso por ver cómo mueren. Ustedes dos realmente son cómplices, Su Mei Mei. Cuéntame todo lo que sabes, punto por punto, o no culpes a mi espada por ser despiadada. Te di un golpe y dormiste tanto tiempo. No me hagas perder más el tiempo. Maldita sea, Su Mei Mei sigue siendo tan estúpida para hacer las cosas. Sang Wanli, efectivamente eres cómplice de Su Mei Mei. Yo los he tratado bien. ¿Por qué te ensañas tanto con mi familia Xia? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto a enmendarte, todavía estoy dispuesto a echarte una mano. ¿Enmendarme? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Acaso llegar a lo que soy hoy no es exactamente lo que querías ver?
El gran rey de la capital imperial, el presidente del grupo Xia, Zhang Wanli, yo te he tratado bien. ¿Por qué siempre estás tan lleno de malicia? ¿Por qué eres tan desconfiado? Me da asco tu cara. Golpea. ¿Ya no puedes más? Sigue golpeando. Estos animales, suéltalo. Vaya, vaya, qué profundo es el amor conyugal. Me da asco. Vil cobarde. Solo sabes hacer jugadas sucias a espaldas. Si tienes algún problema, ven a por mí. Ven a por ti. Loca, por actuar en una película ya te crees una antigua. Quítate toda la ropa. Veamos cuán seductora es la mujer que lo ha hechizado así. Zhang Wanli, quiero tu vida. ¿Quieres mi vida? Vale. Cuento hasta 3. No te lo pongas, Ruan, vete rápido. Vete rápido. Seyuan, tranquilo. La última vez no pude salvarte, esta vez definitivamente sí. Ruan, no tienes que hacer esto por mí. Vete rápido. Déjate de tonterías y quítatela. Ziyuan, ¿quién te dijo que vinieras? Vete rápido, aquí es peligroso. No te muevas, Seyuan. Tantas heridas, seguro que duele muchísimo. No te muevas. Seyuan, no temas, ahora mismo te llevo de aquí. Zhang Wanli, puedes esperar a comer la comida de la cárcel de por vida. Perra y perro, aunque me vaya al infierno, os llevaré conmigo. Siyue, despierta, Siyue. Tengo mucho frío. No puedo más, no es posible. Ruoke, qué injusto irme así. No digas tonterías, te salvaré. Ahora mismo te llevo al hospital. Ruan, aunque me mientas, ¿podrías decir que sí, por favor? Así podría descansar en paz, al menos podría disfrutar de esta felicidad momentánea antes de morir. Siyuan, te amo, quiero casarme contigo, siempre lo he querido. Si quieres, póntelo, quiero verte con él. ¡Qué felicidad! Nunca he sido tan feliz. Ruan, ¿podrías darme un beso? ¿Qué es esto? Me mentiste. Menos mal que el pase de inmunidad me salvó la vida, quién sabe cuándo habrías accedido, además, de verdad me jugué todo. Da igual, lo importante es que estés bien, si estás bien, todo lo demás no importa. Tonto, no llores más, te ves horrible. Zhang Wanli, ya sé todas las maldades que has hecho. Ya llamé a la policía, llegarán en cualquier momento. ¿Están bien ustedes dos? Vamos, te llevo al hospital. He oído que las acciones de la familia Xia volvieron a subir al límite. Es cierto que después de un gran desastre viene una gran fortuna. Gracias a que llegaste a tiempo con la policía, de lo contrario las consecuencias serían inimaginables. ¿De qué tienes miedo? Yo estoy aquí para cubrirte. Si Seyuan, si sigues hablando así, si vuelves a hacer algo peligroso, no me culpes por ser despiadado contigo. Yuchen, ¿tanta equipaje? ¿Te vas de viaje? Oh. Me estoy preparando para emigrar. ¿Qué? ¿Cómo es que no me dijiste algo tan importante? ¿Esto significa que será muy difícil vernos en el futuro? No será por mi culpa, ¿verdad? Ya no voy a ponerme celoso por ti en el futuro. Finalmente admitiste que eres un gran celoso. Al ver que son tan cariñosos el uno con el otro, me siento aliviado. Yuchen, ¿acaso lo han olvidado? Yo soy un artista. Mi corazón pertenece al mundo, es libre e ilimitado. ¿Cómo podría estar atado a un solo lugar por ti? Yuchen, tú tienes tu carrera, yo te apoyo. Yo también te apoyo. Ese proyecto de 1.000 millones tuyo es bastante útil. ¿A qué hora es tu vuelo? Yo te acompaño. Yo también voy. Tú, amigo, has cambiado demasiado. Claro que sí, ya sea en la vida pasada o en esta. Así que la princesa también tiene recuerdos de su vida pasada, con razón.
Yo estoy. ¿Esto no es el inframundo? ¿Qué estás diciendo? Esto es un hospital. ¿Qué me pasó? ¿Es una enfermedad muy grave? Si es grave, realmente tuve dificultades para moverme durante 10 meses. 10 meses. ¿Qué es lo que realmente me pasa? Si te mueves demasiado, afectará la estabilidad del bebé. ¿Bebé? ¿Estabilidad? Vas a ser madre. Yo voy a ser padre. Voy a ser madre. La princesa ha regresado. Un pariente del señor Huma vino a la capital de visita y trajo a este niño a quedarse en la mansión unos días. Es muy inteligente y vivaz. Ya veo. Sí, Joan, he vuelto. La princesa ha regresado. He oído que ganaste otra batalla. Felicitaciones. Unos bárbaros insignificantes, no valen la pena mencionarlos. Derrotarlos fue demasiado fácil. Por cierto, ¿dónde está el niño? Quiero cargarlo, pero tengo olor a sangre en mí. Mejor no, probablemente al niño no le gustará. Princesa, no piense demasiado en eso. El banquete está por comenzar, apresúrese a cambiarse de ropa. Parece que es porque mi aura asesina es demasiado fuerte, que los niños me odien. Sequan ama tanto a los niños. Princesa, esto. Sí, Joan, tengamos un hijo. ¿Tener un hijo? ¿Y qué hay de tu campamento militar? ¿Puedo pedir permiso al emperador? ¿Es por lo que pasó durante el día que la princesa tiene esta idea? Siempre he defraudado tu afecto. Estoy en campaña fuera de casa todo el año, dejándote esta gran mansión Saoyan y a toda la familia para que los cuides y administres. Realmente no soy una esposa competente. Al menos quiero darte un hijo. Princesa, ¿no hablamos ya de esto antes? Lo que admiro y venero es precisamente a la princesa que galopa por el campo de batalla. No puedo atarte. No, no es atadura, es voluntario por mi parte. De verdad quiero tener un hijo contigo. Entiendo tu sentimiento, pero en la situación actual, si realmente tuviéramos un hijo, el niño carecería de la compañía de su madre durante años. Creo que sería un poco demasiado cruel para un niño. Así que no hace falta que digas más. Lo entiendo. Descansa temprano. Resulta que estoy embarazada. Estoy aquí. No tengas miedo. Conmigo aquí, el niño crecerá sano y fuerte. No lo sé. Nunca he sido madre. No sé si podré ser una buena madre. Realmente no tengo confianza. Ay, ya te dije, estoy aquí. Pero si no lo quieres, también podemos. Quiero conservar a este bebé. Aunque no tengo confianza, haré todo lo posible para darle todo mi amor y cuidado. Te amo, esposa. Yo también te amo, bebé. Jajaja, maravilloso. Rohan finalmente ha vuelto. Que todos estéis bien. A continuación, os declaro marido y mujer.